Ya está. Yo voy a cantar en el reino mineral, eso no hubiera ido de eso. Bueno, la charla, aún no tengo ni idea ni cómo va a acabar, pero cómo va a empezar he pensado que en honor a que hay gente que no vino la otra vez, haremos un breve resumen, porque seguramente no nos acordamos de nada, de lo que dije la otra vez. La otra vez está la transparencia del One 1, y esto era un poco una introducción a la filosofía, lo que se llama la sabiduría eterna, etcétera, etcétera. Y entronca un poco también con lo de Dani de antes y lo que ahí entonces se habló. Como veis ahí, pues la historia de la evolución es una historia de la evolución desde la simplicidad a la complejidad. Entonces, el esoterismo lo que dice es que toda evolución en realidad es una evolución de la conciencia, no una evolución de la forma en la cual evoluciona la conciencia. Esoterismo, ¿no? Sí, la filosofía. La perspectiva esotérica. Sí, ahora vamos a ver la perspectiva esotérica. Lo que quiero decir es que la perspectiva esotérica sí que está detrás de gran parte de todas las orientaciones holistas, incluido Ken Wilber. Ken Wilber es un forofo de todas estas cosas del esoterismo y de muchas de las cuestiones que están apareciendo, pues, no sé, la misma ONU. Es una creación un poco de gente que en el fondo tiene unas creencias esotéricas. Esto no se dice abiertamente, pero en general va por ahí. Bueno, entonces se dice, la evolución de la conciencia no es lo mismo que la evolución de la forma. Yo creo que aquí es una de las grandes contradicciones que en breve serán resueltas. Es la contradicción que existe entre la evolución de la forma, Darwin, y lo que es la evolución de la conciencia. Ambas cosas están en evolución, pero siguen ciclos distintos. Por ejemplo, la forma sigue ciclos de creación, destrucción, etcétera, etcétera. De pronto suben las civilizaciones, de pronto desaparecen las civilizaciones, las culturas, etcétera, etcétera. Pero en general, normalmente lo que es la conciencia va evolucionando, digamos, también cíclicamente, pero siempre sigue más o menos algo ascendente. Esto creo que sería una conciliación, un poco de lo que también comentaba Dani antes, y lo que preguntabais, por ejemplo, de si cuando vino Franco, entonces vino la dictadura, entonces eso no fue un retroceso hacia atrás, etcétera, etcétera. Las formas normalmente sufren ciclos, digamos, para siempre, en general, ir mejorando la forma a través de la cual se expresa la conciencia. Las formas a través de las cuales la conciencia se expresan actualmente en este planeta, según el esoterismo, la más elevada que hay es la humana, no hemos llegado a más. Eso no quiere decir que en otros sitios no hayan formas de expresión de la conciencia infinitamente más desarrolladas y mucho más evolucionadas. Se supone que estamos ahora en el, vamos a llamarlo así, en el umbral de la aparición de una nueva, un nuevo reino por encima del humano, en el cual pues, la forma asumirá pues, un grado o una octava superior aún sobre lo que respecto a lo que hasta ahora conocíamos. Está un poco esto. Por tanto, hay grados de complejidad crecientes en la forma para albergar esta conciencia y muchas veces eso requiere las destrucciones de la forma, de culturas, civilizaciones. El Nuevo Testamento está lleno de eso, las historias del diluvio, todos esos rollos, pero no hay que ser tan apocalípticos porque probablemente, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial que tuvimos, con la bomba atómica y todo eso, pues probablemente la cosa no es que vaya a ir a más. Pero que eso está sujeto a esos ciclos de creación, destrucción, de la forma, mientras que la conciencia, gracias a eso, encuentra tarde o temprano pues, las formas más adaptadas, más aptas para que la conciencia exprese pues, el máximo de lo que debe expresar. Por tanto, lo que hay son los reinos de conciencia que decíamos. Sí que decíamos el otro día, así que voy un poco rápido, que teníamos un cuerpo emocional, un cuerpo físico y un cuerpo mental. Bueno, por orden sería primero el físico, después el astral o emocional, que es sinónimo en esto, y el mental, ahí es donde realmente está la madre del cordero, porque el cuerpo mental está dividido en el inferior, que es el pensamiento concreto, el mental concreto, que es el que utiliza el ser humano y todo eso, y otra parte de esa mente que sí corresponde al alma o a esta conciencia universal, etcétera, etcétera, que es lo que llamaríamos el superior abstracto, sintético, las ideas, o es lo que los psicólogos en realidad pues, intentan buscar o llamar inteligencia. No hay ninguna relación real, ningún puente, digamos, palpable que una el pensamiento con la inteligencia. Esto es un poco en términos un poco de andar por casa. Realmente la tarea de la meditación o de la conciencia realmente es cubrir este gap. Ahora lo veremos.
Desde luego que por encima de la mente, aún por encima de la inteligencia, hay uno más superior o más arriba, que es el búdico o el intuicional, o lo que también se llama la razón pura. Cuando Kant escribió la razón crítica, la razón pura, la clásica, pues bueno, tiene que ver con todo eso. Y el átmico o un superior, que es el nivel de la voluntad, o del propósito, o del poder, de modo como se llama. Estos tres aspectos es lo que determina lo que es el alma, el yo superior del hombre, mientras que el ego, el yo inferior del hombre o personalidad, es lo que está en continua evolución, es lo que llamaremos la forma, ¿no? Esto es lo que muere, nace, vuelve a nacer, o sea, el ciclo de reencarnaciones. Los que estamos aquí llevamos cientos de miles de encarnaciones y lo que tornaremos, ¿no? I això són els tres rachos. ¿Perdón? I això són els tres rachos bàsics. Sí, sí. Pero ahí se van pequeños rayos, estamos. Después, desde luego que hay planos por encima. Por ejemplo, la mónada. Si os recordáis de Leibniz, las mónadas de Leibniz, pues esto es, si queréis, el espíritu humano, las chispas del fuego divino que se manifiesta. Somos chispas del fuego de Dios, las lagrimitas. Y obviamente esas chispas emanan del ático o egoico, que es el plano de Dios. Muy bien. Acordaros que lo vimos también todo esto, de cómo los reinos, pues estaba el mineral, vegetal, animal y el humano, y después estaba el famoso superhumano, este de aquí. El mineral tiene todo sensibilidad a lo físico. El mineral en realidad pues evoluciona a través de unos estímulos que son normalmente el frío, el calor, el agua, los elementos, los golpes y todo eso, y el mineral, que es un reino vivo, que está evolucionando, tiene un poquito de emoción, pero casi nada. Los vegetales ya tienen una sensibilidad sobre todo grandísima a lo que es la luz, lo que es el cuerpo etérico del planeta, bla, 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 las energías, y después... ¿Quién me dijo que era Es que si no se enrolla y es una forma de callarse. El resumen. Claro, es un resumen. Después popular no hace cuando Cuando pasemos el vídeo lo pondremos a cámara lenta. El vegetal tiene un poco de emoción. El animal normalmente evoluciona por medio de las emociones, por la devoción a su amo. Los animales domésticos son aquellos que están acercándose al reino humano y por tanto conviven con nosotros, y somos un poco sus maestros, de los que hacen pues un poco que de un modo u otro pues les abramos la puerta al mundo humano, gatos, perros, caballos, elefantes, en general son todos los animales domésticos más evolucionados que hay, cada uno de un rayo. El elefante es doméstico, ¿verdad? En la India, el mosquito tigre, ya me dirás, el mosquito tigre no lo veo yo. Estamos hablando de mamíferos, paquidermos, en fin. El elefante. O una mamada de mamut. Ay, no, Eso será un hito en la historia, eso. También es doméstico. No, eso es indomesticable, es un instinto salvaje total. El humano ya pues, se supone que está, fijaros, aquí tiene un desarrollo de la mente la mente concreta bastante grande, y pues bueno, pocos de nosotros tenemos ya lo que es la intuición o la inteligencia abstracta, pues tenemos poquito, y en realidad el próximo reino que está apareciendo en el planeta, que es el famoso espiritual, lo que los cristianos en nomenclatura cristiana decíamos que se llamaba el reino de Dios, por lo tanto llaman, si queréis, la jerarquía del planeta, se llama la jerarquía del planeta, pues se supone que tiene este tipo de conciencia, tiene menos de aquí de los planos físicos, porque la mayoría de estos ya no tienen que utilizar una encarnación sucesiva porque han aprendido todo lo que había que aprender por ahí. Lo importante es que el paso del humano al espiritual, porque es una evolución, pues se hace progresivamente. En el pasado solo muy pocos de los seres humanos iban entrando como cuentagotas dentro del reino espiritual. Actualmente pues en la encarnación hay cerca de 1,5 millones de gente que ya está en el reino espiritual, han entrado en lo que se llama el reino de Dios, ese famoso. Lo que pasa es que ese reino de Dios evidentemente tiene también muchos subniveles, desde lo más... ¿Qué oficina estadística? ¿Quién decide? Benjamín Pérez, Los agentes del censo. la oficina de estadística. Es que no se grabe la peli. Ah, Bien. ¿Qué te molesta la luz? no.
perquè per contra se veuria millor si estiguera apagat. Y si se apaguea, yo soy como un negrito. Habla Vale, no. Bueno, decíamos que el paso del humano al espiritual se hacían 5 pasos y eso era un poco lo que llamábamos la iniciación. Una iniciación es un método artificial, el planeta Tierra pues parece ser que se ha quedado un poco descolgado y uno de los métodos que están utilizando es una aceleración artificial de la evolución humana. Eso es en realidad una expansión y cambio de conciencia radical como consecuencia de la aplicación de una tremenda energía por parte del iniciador. Las 2 primeras iniciaciones es el Cristo, que es un poco el jefe de la jerarquía planetaria o el instructor del mundo, como se les suele llamar, y a partir de la tercera ya interviene lo que llaman el padre de los cristianos y todo eso se van a formar estudios. La superación o trascendencia relativa de un plano para polarizarse en otro plano superior. La primera iniciación, bueno, esto es lo siguiente, en la primera iniciación aquí utilizamos nomenclatura cristiana, puesto que estamos en esta cultura de aquí, pero si lo diéramos pues, para budistas o para mahometanos o lo que fuera, pues utilizaremos una nomenclatura distinta. Lo que quiero decir es que todas las religiones grandes de este mundo en realidad han escenificado o han materializado estas iniciaciones de un modo u otro. El cristianismo lo que tenemos más cercano y es lo que llamamos misterios y todos estos proyectos. Vale. El primero es el famoso nacimiento, segundo nacimiento, cuando Nicodemo se acerca a Cristo y le dice ¿y cómo es eso que yo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver yo al vientre de mi madre para volver? ¿No? Y dice, en verdad te digo que si no naces de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. Está haciendo una alusión a este tipo de segunda iniciación. En un octavo inferior también estaba haciendo referencia a la reencarnación, evidentemente, pero bueno, en un plano superior está diciendo, si no naces, pues digamos el Cristo interior, etcétera, que es la conciencia intuitiva, pues no es. Es la primera iniciación. Actualmente hay 1 millón aproximadamente de personas que son iniciados de primer grado y que por tanto ya pertenecen de pleno a la jerarquía planetaria, aunque en el grado más básico. La segunda iniciación, que es el famoso bautismo en el Jordán, etcétera, etcétera, se supone la trascendencia de todo el aspecto emocional. Estos actualmente supone que habrán 250.000, unos 250.000 en este planeta, y estas 2 iniciaciones, como hemos dicho antes, las otorga Cristo. Puesto que Él es un poco el custodio de estas 2 iniciaciones, ahí también encontraréis en el Evangelio, cuando dice, a ti Padre te ruego por mis pequeños, dice, están en el mundo pero no son del mundo. Dice, llévalos a los haciendo una referencia a gente que está en encarnación actualmente en la Tierra, forma parte ya de la jerarquía, pero son sus pequeños, ¿no? Sus niños, sus pequeños, lo que sea. Si queréis también una analogía en la Biblia, cuando habla de los pastores y todo eso, cuando habla, yo soy el buen pastor, pero en realidad también, y eso sí que lo quita un poco la Iglesia, la diferencia entre las ovejitas y las cabras. La oveja, que es la gran masa humana, y los iniciados son cabritas, son cabras. Y todas las cabras que tiran al monte y todo eso, y eso que tú estás como una cabra, todo eso, pues en fin, hace referencia pues, un poco a la psicología un poco del iniciado, que rompe con los caminos trullados, escala, se va por la montaña y todo eso. Son escabretes y eso, pero bueno, todas tienen pastor, que es el Cristo. Pero un poco, fijaros, era un poco la fábula, como se explicaba gente de hace 2000 años, para su mentalidad, para como todo eso. Un paréntesis, por ejemplo. Tenemos la tendencia cuando hablamos de un Cristo o lo que sea, pues nos bajamos con una bata, con barba, caminando por ahí, y pues obviamente todo eso son atributos culturales de una época que eso, y el lenguaje que se utilizó entonces pues obviamente era adecuado a la comprensión de la gente del entonces, por eso el pastorcito y todo eso. La transfiguración gorda en el monte Tabor de la conciencia y todo eso supone que uno trasciende ya la exactamente el pensamiento y de hecho toda lo que es la personalidad, lo que es el mundo mental concreto, las emociones y el físico. Entonces se dice que la personalidad de pronto es infundida de luz por el alma. El alma se manifiesta y entonces cuando se transfigura en el monte Tabor, todo lleno de luz, los tres discípulos que en el fondo están simbolizando al cuerpo mental, al cuerpo emocional, el mental de Santiago, el mental de Juan y Pedro era el físico, y eso que dicen, hagamos una tiendecita aquí, quedémonos aquí, no sé, los que hayáis leído 6 versados en el Evangelio, os sonará ya lo que no, pues da igual, pero tampoco es un intento de esto, ¿no? Entonces supone que un transfigurado, un iniciado de tercera iniciación, es una persona que tiene un contacto directo, más o menos constante, con el alma. A partir de ahí, pues, el alma pues, empieza a cascar bastante la personalidad y eso acaba en la disolución de lo que es la personalidad, en la caracterización, la gran renunciación o los cristianos la llaman crucifixión.
En realidad no quiere decir que cuando uno recibe la cuarta iniciación lo crucifican, obviamente. Lo que sucede es que es verdad que hay una gran renuncia y uno renuncia incluso a sí mismo. El tibetano, por ejemplo, que habla mucho de estas cosas, dice, no crean, a veces, bastantes veces, en la cuarta iniciación esa persona muere. No muere porque lo crucifique, sino muere por algún tipo de eso. Porque en general, de pronto, le abandona a todo el mundo, sufre una experiencia de absoluta soledad, los mejores amigos, la familia, todo el mundo le deja, le abandona, se siente bastante solo, es una experiencia tal, y entonces se da cuenta que debe renunciar incluso a sí mismo, esa es la cuarta iniciación. Un ejemplo, Krishnamurti, uno de cuarta iniciación, y todo eso. Jesús de Nazaret en aquellos tiempos, que no era el Cristo, también era una cosa así. Lo que se llama el Arhat y tal, se abandona el ego y tal. La quinta es la famosa resurrección, es cuando uno ya realmente se levanta sobre la materia y se supone que ya no tiene que volver a encarnar. Se supone que tiene una conciencia tal que no necesita de mayores experiencias en la Tierra ni a ningún nivel y tal. Y obviamente hay más, está la ascensión, ¿no? Y después está la séptima iniciación, que es la verdadera resurrección que se llama, no quiero olvidarme con esto, por ejemplo, que son los niveles que tienen actualmente los tres grandes señores de la Tierra, que son el Manú, el Cristo, el Mahachohan y todo esto. No me voy a enrollar por ahí, porque estamos haciendo repaso. Y todo esto no voy a entrar. Ahí tenéis un poco cómo están los grados, ¿no? Por encima de esto que estamos hablando. Ahí tenéis los Chohanes, que son los iniciados de 6, aquí debajo aún están los maestros, Mahachohan, el Manú y el Bodhisattva, Bodhisattva es el hinduismo, como se llama el Cristo, el Buda tiene 8 iniciaciones, el intermediario, un bloque planetario entre los que llaman padre los cristianos y tal, son los dos hermanos gordos de la humanidad que recibieron la iniciación antes de todo, son un poco los prototipos que han llegado antes. El Señor del Mundo, que sí que aún no ha sido cubierto con personal de la Tierra, es aún de fuera, es conseguir contratado de fuera. Una promoción, una vacante que hay. Se busca empleo, ¿a qué podemos? Se busca el Señor del Mundo. Pero eso es el Maitreya, ¿no? Sí, no, Maitreya. ¿Dónde vamos? Maitreya está aquí. Uy, qué El que bajó. Ustedes están hablando de. A ver. Me queda. Si he superado ya... Todo eso. El séptimo grado, que son 2 niveles de conciencia cósmica, normalmente lo tiene. Pues No tiene entrar, es que no tiene... No, vale, pues no. Es que se supone que el Maitreya para llegar al 8 tiene que conseguir que aquí evolucionemos, ¿no? Sí, Y el Jesucristo se quedó ahí. El Cristo. No. Ese es su ¿En el 4? En el 4. Cristo No. es 8, Cristo es 8. No. Cristo es un 8. Jesús, el que ella dice, se quedó en el 4 cuando se murió. A ver, Jesús, igual que Krishnamurti ahora, para ver si entendemos, realmente era un discípulo en aquellos tiempos de cuarta iniciación. Bueno, recibe la cuarta justo en una crucifixión. Era, sí. Pero Jesús... Pero resucita. Quinta y algo. De adelante. Estoy perdido. Aquí no se sabe. Lo explico. A ver, normalmente los maestros, puesto que no tienen cuerpo de personalidad, como tienen que hacer alguna misión en general, no vienen ellos, porque eso es masa faena. Masa faena no, masa pérdida de recursos, de energía y todo. ¿Qué suelen hacer? Agarrar a un discípulo muy elevado, muy avanzado, y utilizar su cuerpo cuando haga falta. En el caso de el Cristo, que el instructor planetario normalmente viene cada 2000 años, utilizó en este caso un discípulo muy avanzado, que era Jesús. Cristo no era Jesús. O sea, cogió a Jesús, lo instruyó, todo eso, se fue preparando. Tomó el cuerpo casi plenamente desde el bautismo en el Jordán, fueron los 3 años de vida pública. El bautismo en el Jordán es el momento que se mete ahí hasta que se cargan a Jesús. Cuando se cargan a Jesús, bueno, pues el cuerpo de Jesús obviamente haría muy buenas. Lo que pasa es que y Jesús de ella desaparece, porque reencarna como Apolonio de Tiana, que es un filósofo que había después, y ahí sí que se hace maestro, pero bueno. Pero el Cristo ahora es el que coge el cuerpo de Jesús después, al cabo de 3 días, lo resucita y se aparece a los discípulos y tal. Y Jesús ahí no recibió la quinta. Sin embargo, en ese mismo momento de la crucifixión, Cristo recibió la séptima iniciación, a nivel séptimo. Entonces ahí, bueno, ahí se dice que es un poco largo, pero dice, Cristo es el instructor planetario, el educador del planeta, vamos a llamarlo así, el que se ocupa del aspecto instructor, o sea, el que hace moverse al aspecto conciencia. Después hay el Manú, que se ocupa de las razas, de lo genético, de toda la historia, y el señor de la civilización, que genera civilizaciones y culturas. Es muy largo. Reino animal, reino humano, los planos de ser, esto ya os explico un poquito, pues otra vez he explicado, pues lo que llamamos el ego, que es lo que estudian los psicólogos de ahora, porque antes no estudiaban eso. Es el cuerpo físico, el emocional, y la mente inferior. Esto es un ego que está destinado a evolucionar. De hecho, la persona muy egoísta es una persona con un grado de evolución muy alto, al
contrario de lo que se cree. Sí, yo soy la leche. Tú estás a la boleta de la primera. La de Mahomes era. Un yo integrado que piensa solo en sí mismo y todo eso, en realidad, desde el punto de vista esotérico, es la leche, es bastante. O sea, ojalá toda la humanidad hubiera llegado a ese grado de egoísmo y evolutivamente todo el mundo llega ahí. Lo que pasa es que llega ahí y en un momento determinado, el ego es como un fruto que madura y cuando madura, pues se cae, empieza a decaer, que es cuando viene la primera iniciación, la segunda, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí el ego empieza a decaer y el alma empieza a aparecer, que es la mente superior, la intuición y la voluntad. Ese proceso inicial es el proceso místico que te lleva a la primera iniciación, los místicos del planeta, Santa Teresa de Jesús, pero bueno, en general los que rezando y almazodando y todo ese rollo, pues alcanzan la primera iniciación, vamos a decirlo así. Per què sí que és quan naixen són tan egoistes i després a poc a poc això se va canviant si el ego en teoria tendría la ontogénesis recapitula la filogénesis, o sea, a ver, tú desde que naces recapitulas lo de antes. ¿Cómo? Esto debe ser, pero además entonces, y ¿no sabéis eso? Nosotros eso lo hemos estudiado. Paco dice que eso ya está pasando. ¿Qué? Paco dice que eso ya está pasando. Explica lo que hay ahora. ¿Qué digo? Claro, se te veo tú ahí, Amara. Es que es el frare carmelita que está ahí. Lo que vol dir que és quan un xiquet torna a néixer el que fa és manifestar el que tenia quan se va morir en Sí, el camí. normalment recapitules molt ràpid. Molt bé, i per què en la seva evolució perd l'egoisme? No tots, molts. No sé els narcisistes, claro. Arriba un moment, per exemple, als 40 anys o als millors dels 30, dependís de l'evolució que tinguis, que de pronto te trobes ja al tope de la teva evolució de l'ànima. I a partir sí que és evolució real nova. ¿Me o sea, tú normalmente recapitulas lo de una vida anterior. Vida anterior no, muchas vidas anteriores. Sí. Hasta que ya llegas a el nivel donde sí que retomas y empiezas a aprender cosas que hasta ahora no habías realmente eso. Entonces, todo el mundo pasa por la etapa de egoísmo, todo eso. Por ejemplo, uno que fuera un maestro, a lo mejor encarnaría y a los 9 o 10 años se daría cuenta. Entonces, y todo eso se ha de pero sí que pasaría un poco por eso. Una cosa, el hecho de que ahora la vida sea cada vez más larga es interesante para que se acelere la evolución, ¿no? Sí. Y vamos hasta casi vivimos en tiempos realmente, yo diría, para que se acelere todo. Vivimos en mundos que no nos lo merecemos, o sea, el mundo de la oportunidad que tenemos para evolucionar y todo eso gracias al momento y muchas más cosas, ¿vale? Tirirí, ya, esto es la psicología que os puse otro día, que a Sonia le gustó, todo eso. O sea, en un principio sabéis que la psicología estudiaba el alma, la psique, después bajaron los mentalistas de Würzburg, otros mandongas, que decían que era la mente, después los psicoanalistas en el fondo pues estudiaban la emoción, las pulsiones de la mandonguilla, llegaron los listos de los conductistas y dicen esto y yo creo que estamos ahora pues, subiendo para arriba otra vez. O sea, pues empieza la motivación en el humanismo, los cognitivistas, los neuroconductistas, todo ese rollo, y ahora empieza con todo esto que Wilber, lo transpersonal, en fin, etcétera. ¿Vale? Bien. Aquí tenéis el problema otra vez puesto de otra forma. Tenemos un cuerpo físico, unas emociones y un pensamiento concreto que en realidad son reflejos débiles de lo que es nuestra alma. Por ejemplo, la inteligencia en la octava superior se refleja bajo el pensamiento concreto, la capacidad que tenemos de pensar. El amor se refleja como emoción, pero evidentemente la emoción no es amor ni de coña. Y la voluntad se refleja en el cuerpo físico. Entre esto y esto hay un gap. Hay una zona de nadie que se supone que ha sido cubierta, depende de las épocas, de los rayos que no vamos a entrar ahí, las características psicológicas y todo eso, de 1000 cosas. Antes se hacía rezando, ayunando, no follando, ¿cómo se llama esto? Castidad, todo este rollo, todo eso, vale. Ahora los métodos son distintos, etcétera, etcétera. Ahora pues viene la meditación, esto hablamos de la atención, de la conciencia total, del aware, de darse cuenta, todo. Antes eran otras cosas, ahora son estas y en un futuro podrían ser otras. Por eso hoy en día las buenas noticias es que se puede follar lo que queráis, antes sí que tenía un sentido, estas teorías siempre son buenas. La castidad evoluciona. Hombre, sigue teniendo hoy en día. Lo que pasa es que no son cosas tan relevantes como que haciendo eso te va a llevar a nada, ¿no? Es condición sine qua non. Tienes un apretón de evolución. Un apretón de follar. Si es lo que dices, ¿por qué tengo que dejar de fumar? Si total, me voy a morir igual. Pues ¿para qué tengo que evolucionar si total tengo Perdona, pero el tabaco te mantiene en un cuerpo físico que no te deja evolucionar. Pues sí, una droga te puede aproximar al alma. Para un chute. Sí, ahora vamos.
La personalidad, como sabéis, persona viene del griego, que es máscara. Esto es importante. ¿Qué persona con tanta personalidad? O la psicología de la personalidad como asignatura, lo que es de la casa. En la personalidad no hay nada. O sea, que tú mejores la personalidad es como si le das brillo al coche, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito, y qué bonito, y qué personalidad. Entonces es una carrera de bow donde que no vas a ningún lado. Yo necesito reconocerte a ti como ti mismo y no como otra persona. Ahí vamos. No. No te he oído. Un coche rojo, otro Yo necesito reconocerte a ti mismo como No, tú. pero bueno, espera, retomo, vale. quiere decir que sí que contesto después a eso. Vale, realmente entonces ese gap se cubre, yo diría hoy en día, pues con la meditación. La meditación es el arte, ciencia o técnica, de lo que queráis, de dejar que el alma se exprese. Y para eso, como el ego personalidad es un triple vehículo, ¿no? Un templo para el cristianismo que hablaban, y los 3 días del templo, y los 3 templos, y todo ese rollo. Bueno, los templos de los cristianos. Cuando está completamente y triplemente quieto, despierto y alerta, entonces física, emocionalmente y mentalmente, cuando está así, entonces a lo mejor el alma puede funcionar. El ejemplo que se pone siempre es la flor de loto, los hindúes y todo ese rollo, que es una flor que se ve que, yo no la he visto en mi puñetera vida, que crece en el lecho de un río, eso, saca el tronco por el agua y después saca la flor al sol. Pues ahora apartarlo eso porque no me sirve para lo que yo quería decir. Si quieres que llegue al fondo la luz del sol, es obvio que lo que primero que hay que hacer es pues que el suelo esté quietecito, después que el agua no esté haciendo el tonto para que no remueva el eso, y después que el aire también, las nubes del cielo y todo eso pues esté despejado. Si todas esas características se dan, entonces cuando el sol llega directamente. Por eso la manía en la meditación que dice, estar quieto, digamos, no pensamientos, no emociones, estar tranquilo, el cuerpo quieto y todo eso, porque entonces de pronto se convierte, vamos a decirlo así, la personalidad en un templo del alma. Y eso es el símbolo también de la comunión de los cristianos de la copita, cuando meten la hostia dentro, la hostia es el alma que se mete dentro del vehículo. La media luna de la copa es el alma, la mente que se abre ahí, lo vertical es lo emocional y la base horizontal es el cuerpo físico. Pero el símbolo un poco de la comunión, también de los santos y todo eso, cuando el alma se expresa a través de la personalidad. En ese momento se supone que la personalidad está, es un sirviente del alma. Y eso no puede ser que la base es para que no se caiga, lo de mis es para agafalo y lo de edad es para picar el líquido, ¿no? Es una interpretación utilitaria. Tampoco lo hace la TV para ir, vamos. Eso, sugerir oscuras, no estar interpretando el espíritu, eso es... Bueno, el alma puede... Anatema. Estamos en repaso, A ver. El alma puede manifestarse... Todavía estamos en repaso. No, están... Esto el año Sí, pasado. está el año pasado. El alma puede manifestarse o expresarse. Cuando se expresa a través de eso, pues se supone que estás manifestándote como alma. ¿Cuándo es eso? Pues cuando normalmente hay eso de la meditación. Ojo, la meditación no es un señor que no se va y te sienta y dice... ¿Vale? Eso puede ser pues cuando no está con el ABC. Pero en realidad se supone que nuestra civilización o nosotros estamos lo suficientemente evolucionados como que, con independencia que hagamos eso, como quien hace gimnasia en el gimnasio, todo el rollo y tal, sí se puede hacer esa meditación a través del día, en tu vida diaria, o cuando estás solo con más gente, por medio de lo que se llama la atención, vamos a llamarlo así. La atención es una cualidad del alma en la cual no hay pensamiento y en la cual hay muchos autores que han hablado de eso, que volveremos ahora enseguida y te lo volveremos. Si dices correr, apaga la cámara. Es que estamos repasando para Coño, algo. pero no haga el... Esto es importante. El alma puede usar su reflejo vehículo. Puede utilizar la personalidad. Pero el vehículo, o sea, nosotros como personalidad, nosotros, Antonio, Amparo, Mariló, Ana, no podemos utilizar el alma. No podemos penetrar el alma. Es decir, el pensamiento jamás puede extender o abarcar la inteligencia. Sin embargo, y el sentimiento y la emoción jamás pueden penetrar el amor ni de coña. Ahora, al revés sí. O sea, lo que sí puede es, la inteligencia puede hacer uso puntual del pensamiento. Y el amor puede generar emociones, los sentimientos, digamos, al usar el vehículo. O sea, pero es un residuo digamos, de la utilización del vehículo. Entonces, cuando una persona está atenta, se supone que el alma se está expresando, entonces sí que hará uso y sí que generará los pensamientos correctos, le vendrán a la mente a uno, en función también de su cultura. Cuando estamos fluyendo, está en conexión con el alma, no Vale, está el flujo puede ser un concepto en el sentido de que el alma está expresándose. No entremos ahora sí, pero sí. Yo no te entiendes por qué el alma necesita Un vehículo. Un vehículo, porque tal, para sufrir. Ese es otro. Hombre, Es que porque no. no estamos aquí. Ahora viene lo del sufrimiento y viene lo después. Bueno, si da tiempo. A ver, la atención y la intención. En esta es la cuestión. Siempre que hay intención, donde hay, por ejemplo,
¿Qué es la meditación? La atención tiene que ver con la contemplación, con la observación directa, y es justo lo opuesto a la intención. Toda la vida del ego es una intención, es un intentar conseguir cosas, metas, de generar estrategias, de generar problemas y solucionarlos. Zuriga y Goldfried y solución de problemas de gilipolleces, y en la empresa, la dirección estratégica, las metas empresariales, los recursos humanos, financieros, lo mandonga para alinearlo con la estrategia de la empresa. Pero las gilipolleces son todos inventos del ego humano, ¿vale? Todo eso. Vale. Pero la atención es justo lo contrario. La atención es ausencia de tendencia, es Conciencia. Correcto, una vez. Y no vamos a tocar lo otro porque no lo hacen. Presencia. Como decía este de los candidatos, dice, y esto no lo explico que lo saben hasta los gatos. Entonces, una persona que esté en un contexto donde continuamente le presionen para que esté a favor de unos o de otros, y de pronto dice, yo me abstengo. Yo no estoy a favor de nosotros y no me importa. No puedo ver. A ver, Daniel, que no te oye nadie. Así trazas coleta, Yo me puedo sentar allá. Así se está bien, si por y se lo ve, ¿eh? No, cosas así, no. Siéntate así. Perdón. No, pero si vais a abrir el porno, puedo quedar Vale. No, pero ahora te sientes ahí que... Sí, el chupa, que si no, no farem los pedestres. Mira, callemos tica y volvemos a ver. Yo digo que si tú quieres practicar la indiferencia, la abstención, claro, en un contexto donde todo el mundo te dice tienes que estar a favor de este y no a favor de aquello, a favor de aquel, te obligan a posicionarse y a decir me interesa tener una cosa y no tener la otra, y tienes que tenerla ahí porque estás conmigo, y no dices, me da igual, unos y otros, y no estoy, entonces, claro, cuando tú asumes ese papel y todo el mundo te abandona, esto está cerca del nivel 4, es una crucifixión. No. Pero directamente, seguimos. A ver. Yo estaba pensando, digo, a ver si me consta. La personalidad... Yo me he entusiasmado al oírte. Sí. No es la cuarta, ¿eh? No te lo crees. Pero digo yo, el mental condicional lo físico es una personalidad y eso utiliza la concentración a diferencia de la conciencia que funciona a través de la atención. Concentración requiere normalmente esfuerzo, requiere joderse, los economistas inventaron ahí el concepto de coste, de ingreso. ¿Dónde está? Esto nos lo pasamos todo porque... Sí, por favor, sí. Además es de Grandío, 98. Vale, hablamos también de idealismo versus creatividad, no voy a pegar el rollo porque es más, un día sin pan y un rollo, vale, fuera. Esto, el tipo de inteligencias, el tipo de relaciones, pues la inteligencia personal, tiene centrípeta, va hacia uno mismo, te hace dependiente de tus instintos, tus emociones, etcétera, etcétera, que hace que, pues, las dos cosas fundamentales de uno pues sea el trabajo, la pareja y los amigos, los logros y el estatus, la pertenencia y el amor, luego, todo eso es la personalidad, todo esto es Maslow ahora. Cuando uno ya pues está cerca de la primera iniciación, empieza a hacerse espontáneo, la espontaneidad, el hombre autorrealizado que habla Maslow, todo este rollo, ya es independiente, creativo y tal. Una de las características fundamentales de que uno ha recibido la primera iniciativa es que se hace creativo, o sea, de pronto sí que genera algo nuevo, o sea, es capaz de generar cosas nuevas, ¿no? Bueno, y después la transpersonal, que sería centrífuga y tarea interdependiente, es un concepto hoy en día de internet, o sea, lo que es dependencia, independencia, interdependencia. Esto no es mío, de Stephen Covey, de esos 7 hábitos de la gente efectiva, que se ha acabado, este se ha acabado. Y ahora vamos a lo que quería decir yo. Ahora empieza. ¿Has sido el repaso? Sí, ahora empieza la conferencia. El repaso que no nos recordábamos. Pero esto es del año pasado. Sí, algunas cosas sí. De un día con otro, ¿nos acordáis, coño? Como decíamos ayer, Nos faltaban dos deberes. Esto es un poco como yo veo esa evolución de la conciencia, cómo será. Pues normalmente en 7 fases. Esto lo hicimos Ricardo y yo hace en el año 98, cuando lo presentamos a la que era entonces la revista número 1 del mundo, y no sé por qué no nos lo cogimos. Pero bueno. Será para el koala. Y entonces me desilusioné y digo, por lo bueno que es esto como el posible. Total. Hicimos un modelo de 7 niveles. Entonces, en esto hemos utilizado pues, cuestiones de psicología y de organizaciones y todo esto, que probablemente serán bastante cercanas a vosotros. La conciencia más chunga que hay de este mundo es lo que llamo la conciencia condicionada o también familiar.
tiene que ver, si queréis, pues con el conductismo, ¿cómo se llama esto? Con el conductismo más antiguo, esto de Pavlov, no lo operacional y toda la mandonga, sincrónicos y tal. En realidad es decir, bueno, se aprende por la práctica y todo eso, y vas haciendo y la costumbre van haciéndose cosas, cursos genéticos, ahí hay cosas de todo eso, de empresas que no nos encontramos, y el centro aquí, pues la familia, lo que se llama el estadio familiar, la obediencia, la autoridad, los mandonga, vale. Conciencia 2, aquí ya tenéis, pues, si queréis, el condicionamiento operante, en organizaciones tenéis la burocracia de Weber, Fayol y toda esta gente. Ahí normalmente pues hay un refuerzo, en el cual hay una asociación diacrónica, es importante, el tiempo juega aquí algo. Primero haces algo, después tienes el refuerzo ulterior, todo esto, sistemas de castigo y recompensa, burocracia, organización maquinal, estandarización de operaciones, para que conozcáis a Minsberg, visto de operaciones, y la neura de uno, o necesidades de Maslow, pues serían seguridad, control, procedimientos. La vida va bien, tenemos que vivir por la calle y tener seguridad ciudadana, que no matraque nadie, toda la leche, hace falta controlar las cosas, hay que creo mucho en los procedimientos, cómo se mejor, aprendizaje social de bandura, o si queréis, el estadio social o imitativo. La conciencia imitativa, me dedico a imitar a los demás, donde va Vicente, ¿qué hace Vicente? Donde lo que hace la gente, ¿no? Aprendo por el arroyo y todo. Aprendizaje vicario, si queréis, implica una dimensión social y grupal. La psicología social trata esto en realidad. Cultura como significados compartidos, ahí tenéis las naciones, Europa, que si la leche, normalización de normas, las ideologías, el sindicalismo en realidad, fuentovejuna, me compro una aceituna, todo el sindicalismo, todos a la una, todo eso. ¿Y la Cruz Roja de Suiza? Es más. ¿Dónde es la Cruz Roja? No, eso no es más. Bueno, pues eso es. Así como mi madre, que en Suiza no quería subir al barco del lago y vio la bandera de Suiza y dijo, ¡oh, no puedes mirar! ¡Creu Roja! Bandera roja no puede escuchar. No, ¿esto qué quiere decir más? Esto es, utilizo aquí el más, el menos, el por y el dividir, haciendo referencia a que aquí, en este estadio, la persona quiere ser uno más. Le mola que Cantidubi ser de la pandi. Ser de la pandi, es decir, ser del grupo, ser de Guanto, de todas las conciencias que estás describiendo son sumativas o son distintas. Son, ahora, es que vale. Explicaré cómo se pasa en una hora, pero lo que quiero decir, uno más. ¿Qué es más? Las pandillitas, ¿no? Uno se pone la cresta verde y otro también, pues, morada, pero todos con crestita. En mis tiempos, esos los Levis Strauss, no sé si se acuerdan de cuando yo era joven, pues los Levis eran, no sé qué, blancos, cuando yo era joven. Eran niños. En mi época también era. La pandillita, estos fanomates, todos lo mismo, todos lo mismo, la forma de vestir, pues, somos del partido, por dentro del carnet, todos decimos lo mismo y me aceptan eso y yo formo parte de un grupo y toda la historieta. La universidad. Sí, bueno, el grupito, pero eso pasa en las empresas también, los grupitos, en fin, no entremos porque si no, no llegamos a nada. ¿Vale? Pero todo esto, ojo, esto es la psicología social en realidad. Sí. Y ahora aparecen los economistas de los cojones. Entonces, vale, es un nivel superior porque solo se puede construir por encima de una base social. La economía, como decía Dani, que dice Wilber, no puede haber economía si antes no hay una organización social, una confianza, digamos, en las personas, unas normas, etcétera, mil cosas. Si desaparece el sustrato social que está más abajo, no hay economía posible. Bien, fijaros, bueno, ahora ni de más. Y esto es porque he puesto ahí un por. Bueno, no tenemos eso. El proceso, bueno, ¿aquí qué es? Y aquí es donde está todo el mundo, hoy en día. La psicología de las organizaciones también está aquí. Yo por eso siempre he dicho, la psicología social está en un estadio de conciencia y un estadio superior a la psicología de organizaciones, según esta teoría. Y esto, si queréis, también es lo que los psicólogos hacen al mismo nivel de conciencia que hacen los economistas, en el fondo. Pero en el fondo todo está al mismo nivel de evolución en esta regla. ¿A qué me refiero? Todo el mundo cree en esto, esto es el dogma de hoy en día. Esto es donde uno debería, no sé, pues reflexionar y darse cuenta que la vida de uno está marcada desde el principio hasta el final por estos rollos. ¿Qué es? Toda la vida es un proceso de solución de problemas, en realidad. Lo que queremos, siempre hay una dicotomía entre las metas y objetivos y lo que son recursos. Daos cuenta que enseguida cuando tú creas qué es lo que va a ser la meta, los demás vienen en recursos. Si yo quiero ascender, los demás son recursos para manipularlos para ver si consigo ascender. Vienen recursos, dado lo que sea humano, financiero y todo eso. Las empresas funcionan así y ahí sale también la exigencia de la ética, pero hombre, pero hazlo las zancadillas que no sean que rompan las pinillas, ¿no?
cohabitas, todo eso, ¿no? Hay que conseguir metas a través de recursos. En este mundo hay ganadores, los que tienen éxito, evidentemente, y perdedores que son los que fracasan. Es la gran dicotomía entre, por ejemplo, la firma entendido como empresa, nuestra empresa, a nivel individual, el ego, y el entorno o rival. No digo que la marca, los cuales... El ego es la marca. Sí, la representación que tenemos, la marca es la representación. Y los grandes, de pronto aparece una cosa que se llamaban ingresos o beneficios y otra cosa que se llamaban gastos y todo esto de los economistas, los contables y todo eso. O sea, muchas acciones que hasta ahora eran inocentes, de pronto te dice alguien que eso cuesta. Y como cuesta, eso se convierte en un gasto personal. Las stock options no entran ahí. Las stock options no entran ahí. Sí, es una inversión, es un posible beneficio. Bueno, pero entra como una meta. Es un nivel superior ya, eso. La organización diversificada o divisional de Mintzberg sería la que entraría aquí. El mecanismo de coordinación sería estandarización de los outputs, o sea, objetivos. Te dejo hacer lo que quieras, pero en realidad tú, al final tú tendrás que conseguir unas metas. Si estás en la empresa, pues decir, mira, a final de año yo quiero que tienes una cuota de mercado 5% superior o unas ventas 10% de tal, a los alumnos los estamos también mirando así. O sea, como diciendo, los exámenes finales son outputs. Yo no te digo ni cuándo, ni cómo debes estudiar, ni nada, ¿no? Que es la estandarización de operaciones previas, esas cosas previas. Pero bueno, no entiendo. Y aquí, fijaros, y eso está mal puesto, en realidad aquí debe ir un menos. Aquí, en vez de ser uno más, yo quiero ser más que. Uno más no, quiero ser más. Distinto, muy distinto. Antes yo quería ser uno más, pero para mí. Pero ahora de pronto subo de conciencia, me vuelvo más egoísta, en el sentido, el ego está mucho más definido, me vuelvo independiente y digo, ¿qué orgullo es? Pero eso es la evolución del grupo. Sí, la independencia del grupo, por eso el social estaba antes. O sea, hemos puesto aquí social. Cuando hablan de la evolución del grupo, evoluciona también así. Primero nos identificamos todos y luego... Y después acabamos la hostia. Vamos a hostias todos porque todo el mundo quiere mandar y... Eso es bueno evolutivamente. Y también esa disolución, si queréis, la ruptura, gracias a que la gente se hace egoísta. Pero entonces, claro, cuando nos quejamos ahora de que los jóvenes no tienen, no se dejan por el esfuerzo, que parece que no tienen orientación, en realidad los jóvenes ahora son súper egoístas. Según eso, han nacido un grupo de jóvenes en un estado evolutivo superior y nosotros no somos capaces de entender su superioridad, ¿no? Pero aún no hemos visto lo superior, vamos a ver lo superior si es verdad. Vale, este es el estadio actual, por favor, esta es la actualidad, es el 90% de la vida de todos nosotros, de toda la sociedad, en todos los sitios, en las empresas, en las organizaciones, en las universidades, en nuestra vida personal, todo. Este es nuestro rollo, este es nuestro rollo del día a día. Como diría el Hartol, este es my story, ¿no? Mi historia. Pero en la historia de cada uno de nosotros. El narcisismo también trae. Narcisismo. O sea, el individualismo extremo. Yo, pero más que yo. Narcisismo yo creo que sería el aspecto emocional de este tipo de eso. Vale. Estamos entrando, sin embargo, a hostias, yo diría a hostias, en la era informativa que viene con todo lo de internet y todo este rollo. La era informativa, como es la de ahora, yo la he dividido en otra más, en unas cuantas más. Bueno, espera, primero lo vemos y después lo división. Aquí sería ya la conciencia, es un aprendizaje en el cual se trata más de conocer las cosas, comprender las cosas y no ser el primero por mis huevos, por decirlo, por mis cojones, todo eso. Tiene que ver con gestión y creación del conocimiento, quizá la base más baja es ser una persona competente, no competitiva, competente, la gestión por competencias está aquí, todo el rollo en recursos humanos, ya está mal, ya lo estamos subiendo, y lo fundamental son esas habilidades y capacidades distintivas, competencias. Las organizaciones deberían ser profesionales en el sentido de que cada uno tuviera sus competencias y tratar a los demás como colegas y todo esto. La universidad, en teoría, es en gran parte esto también. La organización profesional, y os he puesto el birrete porque es el estatus, el catedrático, el que sabe, el sabio, tocando los huevos. Bueno, estandarización de habilidades sería lo de Mintzberg. Y estatus será alguien distinguido, en realidad este menos se comparte con lo anterior. ¿Qué has dicho de lo del catedrático? Espera. Lo explico porque esto en realidad lo divido conciencia plus. Este era. Vale, aquí, venga, ¿cómo es que está? Aquí, en informativo, como estamos ahora en él, yo lo subdivido en 3 subetapas. 3, informativo. La más baja, la de las competencias. Ahí tendríais la gestión por competencias, que hemos dicho, en recursos humanos, y en cosas de organización y de economía es la teoría que se llama de recursos y capacidades.
que es la que trasciende a Porter, según otro a Porter, Michael Porter, el tonto puro que es el de la era económica, recuerdo que es Grant, Peter Abbey, cuando esto se trasciende, pues vamos a la era del conocimiento, la gestión del conocimiento y todo el conocimiento, que nadie sabe qué coño es eso, porque ahí se dan de leches, pues la gente que viene de informática, la gente que viene de recursos humanos, nadie sabe qué es, pero lo que quieren decir es, el conocimiento es el activo más de la gente, ¿vale? Pero alguien de pronto se da cuenta que el conocimiento es una cagada de bobo porque todo depende de una representación de la realidad que tú tengas. Ahí entra Morgan y todo eso, y tú puedes por tu cultura, por ideas compartidas que te hacen ver el mundo de una forma de la cual tú no eres consciente, las creencias de Shine y todo esto, pero en el fondo estás construyendo el conocimiento a través de algo que cuando te das cuenta dices, es una cagada, es un conocimiento. En realidad soy una persona dependiente de mi representación. Y esto ya sería de arriba, Shine, esto si queréis, el enactment, no sé, lo digo Shine en la cultura organizativa, ¿os recordáis esto del enactment? ¿Sabéis lo que es la representación? Esto conecta incluso a nivel de lo biológico con las últimas investigaciones que además que los neurobiólogos puros no aceptan al considerar que el conocimiento puro no sirve para nada y que son las imágenes conectadas emocionalmente con un significado emocional las que realmente la representación. Esto es lo que está. Y esto aquí lo tenéis. Porque esos son reduccionistas. Estos están todavía en lo de Pavlov, que habló. Ya, pero al final, esto lo llamamos las imágenes de Morgan, serían, si queréis, las perspectivas, los perspectivistas, lo que sea, y la lógica dominante, estos son gente de empresa, como la caja de Hammel. Total, que de aquí volvemos a el próximo. En este, sí. Vale, y estábamos aquí. Este lo hemos subdividido aquí, en estas tres etapas. Pero vamos al final. De pronto te das cuenta que es verdad, que el conocimiento depende de tus representaciones de la realidad. Y la pregunta que viene ahora es decir, hostia, ¿y cómo cojones hago yo estas representaciones que me están condicionando? Pues probablemente la respuesta más lógica, y eso viene vía aprendizaje. O sea, como los psicólogos entienden el aprendizaje, ¿no? O sea, aprendizaje en el sentido de que todo es aprendizaje, o sea, desde que naces y todo lo... hostia, entonces nos vamos a la conciencia, digamos, que no la puedo llamar de otra forma, y de conciencia, consciente, que parece una redundancia. Conciencia, consciente. Esto lo hicimos Rich y yo, que es una cosa curiosa, lo hicimos directamente en inglés, porque le queríamos mandar, porque fue un poco una apuesta de por mis huevos... Andrés, ¿no? No sé qué decir. Vamos a hacerlo directamente en inglés y lo enviamos a la mejor. Pero el problema es que ahora traducirlo, bueno, aparte de la tontería, el be aware es la traducción de esto. A ver, de traducción. El problema es cómo traducir el be aware. ¿Seguís un poco la cuestión? Tu be aware, ¿qué sería? Pues es... Sí, el be aware es apercibirse, ¿no? de todo cuanto acontece. Y esto tendría que ver con una lucidez que está más allá del ego, porque el ego finalmente es una representación. O sea, hasta que uno llega a la etapa representativa, que coincide con esta etapa de que uno es una personalidad integrada y es una persona plenamente egoísta no en el sentido moral del término, por favor, entender como un ego integrado capaz de fines, de metas, de manipular a la gente con su ética. No está hablando de cosas ni buenas ni malas, a las buenas o a las malas, pero él va a la suya. Entonces, ese ego, el máximo integrador es esa representación, es esa imagen global que uno tiene de sí mismo. Entonces el ego en realidad es una representación finalmente, o sea, digamos, es la forma más sutil ya del ego. Uno tiene mi imagen, ¿no? Mi imagen tal como yo la percibo a las demás, yo lo percibo en mí mismo, etc. Entonces más allá de esa representación existe una lucidez, que es el apercibirse. Ese apercibirse es tanto interno como externo. Te das cuenta de cómo están fluyendo tus deseos, emociones, eso, y además de cómo el entorno también está teniendo, etcétera, etcétera. Esto es lo que sería el estadio que yo llamaría sistémico. Ahí entra, si queréis, toda la ciencia sistémica, que es ver más relaciones entre partes, es mucho más importante ver conexiones, y que en realidad aprender es conectar cada vez más cosas que hasta ahora eran aparentemente desconectadas, etcétera, etcétera. Investigación en la relación. Por ejemplo, Krishnamurti tiene una frase que dice la relación es... el aprendizaje se hace a través de la relación, o sea, aprender a través de las relaciones humanas. Y las relaciones humanas son un espejo para usted conocerse.
Dice, si usted no se relaciona, no aprenderá. Porque en realidad el ego es un ente social a 100%, de otra cosa. O sea, cuando pensamos, yo soy yo, en el fondo, pues bueno, cualquiera que tenga 4 dedos de frente dice, yo soy una representación que ha nacido de la interacción social. Estaba con mis padres y todo el rollo. Para el psicólogo esto no es demasiado difícil, pero para otra gente dice, ¿cómo que no? Yo soy yo. Y empiezan ahí a tontería con que sea algo más y todo eso. Es lo que hay. Entonces, estas relaciones cada vez más entre partes que previamente yo no veía relación entre ellas, no relacionadas. Entre significados previamente que parecían opuestos. Esto es fundamental. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes del Orlón. O sea, de pronto, una forma de aprendizaje es la dicotomía o la oposición o la cosa dialéctica entre tu postura y otra que es opuesta. Y tu postura, a la vez, cobra fronteras, se delimita en la medida que te contrastas con los que no son como tú. Yo soy del PSOE, pues nosotros somos del PP. Lo tengo claro. Yo no soy así. Esa dicotomía, tarde o temprano, se tiene que trascender y normalmente se trasciende en una unidad. O sea, comprendiendo que el otro eres tú. Es también una parte de ti que tú estás intentando, pues, si dijéramos, pues, reprimir o obviar o que te cae mal de ti mismo o lo que te dé la gana. Pero ¿serían las proyecciones que hablan los psicólogos? Sí, vale, la proyección. Entonces, o sea, lo que odias en el otro está en ti. Tú odias al fascista, pero tú lo eres. Pero te das cuenta de verdad, no porque ven una conversión religiosa. O sea, dices, hostia, estoy criticando aquello. Sí, es una cosa. Lo que pasa es que es una parte de mí que yo procuro que no, o alguna cosa así, pero me digo que tarde o temprano. Por eso la izquierda todavía de la época de la Guerra Fría está confusa, porque no tiene un opuesto un antagónico ante lo que oponerse. Lo han perdido, porque han perdido el sistema capitalista que no se concebía. ¿Sería el yo oculto? Y viceversa. Sí, como eso de jugar y todo eso, sí, bueno. Vale, pero de pronto lo integras globalmente. Y a la medida que hay eso que dicen, o sea, aquí empezamos ya con un lenguaje paradójico, eso es un poco el problema. ¿Qué quiere decir? Que cuando dices las cosas parecen muy abstractas. Por ejemplo, dice, al aceptarte a ti mismo, amas al otro, ¿no? Dice, y qué bonito, y eso qué coño quiere decir, ya parece el lenguaje que se va un poco de la lógica, ¿no? Pero tiene esto un poco, a la medida que aceptas esa parte en ti mismo, aceptas al otro, ya lo estás enfrentando. La lógica, volviendo a lo de Buller antes, es la lógica de la diferenciación. De cuando, para que lo vamos, o sea, para que se extienda y se cree una unidad de dos opuestos, es necesario que los dos opuestos se diferencien claramente uno del otro. Con el fin de que a través de esa diferenciación pueda haber una integración. Exacto. No sé si habéis visto esta película esta que hizo el David Bowie, se llama En el laberinto. Sí. Hay una historia porque están los buenos, los así, y después los sketches que eran los más malos. Pero estos, por ejemplo, ¿lo habéis visto todos? No. Bueno, la película es todo de dibujito, de chorradita, y la película tampoco es que... Pero bueno, la idea que subyace es que hay como en la humanidad, o bueno, la humanidad rara, que eran unos señores que eran muy bonachones, muy no sé qué, que esto era muy bueno, y después había otros que eran más malos, muy tres, no se comían, vale. Pero estos de aquí conservaban una sabiduría que sabían que al final esos otros eran como parte de lo que era la verdadera humanidad del futuro. Y cuando llega la época que se cruza el sol, la madre como París y no sé qué, se van todos en peregrinación a casa de los Skerches, donde estaban los otros, que esto no se enteraban de nada, que seguían comiendo y zampando y haciendo el laca, que más feo que un pepino y buitres y la hostia, y llega un momento que se funden los dos, los malos, con los buenos en un ente glorioso, muy bello y todo eso, más que unos... Pero fíjate, yo no lo he aplicado, porque antes se quejaban de que todo esto no tenía aplicación. Y esta parte es la más aplicada de todas. Porque, claro, se aplica a los conflictos. Cuando emerge un conflicto, el ego se siente amenazado. Entonces lo que quiere es huir del conflicto, es decir, negar lo que está pasando. Entonces cuando tú notas un reproche, niegas que exista posibilidad para ese reproche, no quieres tener más información, sino que reaccionas rechazando eso. Claro, el proceso contrario es, te escucho el reproche, escucho las quejas, escucho tu diferencia, y tú escuchas la mía, y entonces en lugar de reducir la tensión la elevamos la diferencia, la hacemos cada vez más clara. Claro, si eso lo podríamos hacer sin sentirnos amenazados y que el ego destruya, lo que permitiría sería finalmente una comprensión mundial total. La integración. El ejemplo que... No, eso es otra vez, el todo es algo más que suma de las diferentes partes. Sí, pero, y lo que nace es algo... La imagen que yo diría es, por ejemplo, la luz. O sea, todos sabemos que es la tensión de un polo positivo y negativo. Gracias a que hay tensión, a diferencia de eso, la tensión de voltaje, realmente el positivo y negativo genera luz.
O sea, en la medida que tú mantienes en ti mismo esa tensión y con el otro, esa tensión creativa genera luz, no es una tensión dialéctica y me mosqueo contigo. Pero inicialmente genera rechazo por el miedo del ego. Es como si el ego intuyera que eso va a llevarle a su... Claro, si lo claro, te genera ansiedad, te genera miedo, claro. Y ese miedo... Esa es la amenaza. Muy bien, correcto. Pero cuando hay esto, pues, o sea, cuando hay un apercibirse de eso y darse cuenta que el otro eres tú, pero de verdad es que tarde o temprano eso lo descubres, ¿no? O sea, que el otro está pasando lo mismo que ti. Ahí, quizá el origen de la empatía esté por ahí también, no entremos en esta hora de todo esto. En ese momento, digamos, hay un apercibirse no centrado en tú y yo. De que yo estoy viendo, lo estoy pillando, un tío que está controlando con las típicas gafas de sol, que ya Jung decía que las gafas de sol es patológico, ¿no? Y las gafas de sol, tú quieres ver a los demás, pero que te vean a ti, ¿no? Es la eterna historia de espiar a los demás. Pero, entonces, bueno, pues ahí tendríamos la organización innovadora, pensamiento sistémico, adaptación mutua al mecanismo de adaptación en las empresas, de adaptación o de coordinación en las empresas, y la pregunta del millón sería ¿quién soy yo? Fijaros que aquí pongo un interrogante. A mí hemos puesto un más de que yo quiero ser uno más. Cuando las necesidades sociales, el grupo, la leche, yo quiero ser uno más. Después no, yo me vuelvo egoísta y quiero ser más, que es el menos, ¿no? Ahora aquí se acaba lo de multiplicar y lo otro no entra, pero aquí entra el algoritmo de la pregunta. Yo creo que la cara correcta de las personas que están a este nivel es la interrogación. Está siempre... Y es el mismo gesto que uno tiene cuando se está corriendo. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque me lo pongo después. Tenía que salir. Porque eso requiere un espejo. Eso es una fantasía. Amparo ha hecho una pregunta muy buena. ¿Por qué no lo llamas autoconocimiento? Porque el conocimiento es mente inferior, son construcciones mentales. La mente es muy rápida, representándose cosas y todo eso. Para eso es útil. Pero es que el conocimiento no te va a llevar muy lejos. No es lo que sea conocimiento externo como es conocimiento interno. Para la gente que aún ha llegado muy alto, pues no está mal que digas, conócete a ti mismo, ¿no? El mandato délfico, hombre, conócete a ti mismo. Es la respuesta a quién soy yo, ¿no? Lo que pasa es que como tú estás en evolución, ¿cuándo te conoces? No. Espera. Pero es que conocer no cortes, no va, porque claro, cuando lo descubres ya no eres ese. Lo que te encuentras es todo ese rollo no es el mundo cuántico sin posibilidades. Pero eso es una respuesta que denota conocimiento. No, espera, no, por eso he dicho lo que he dicho de correrse. Un momento, por favor, no estoy hablando de nada abstracto ni nada de eso, o sea, quiero decir, y alguien me dice, eso que dices tú, ¿qué cojones? Vamos a ver, en el orgasmo no hay ego, te dura 3 segundos en general, ¿vale? Pero en ese momento, es algo real. Yo en el libro de Mística Práctica mío digo, esta real con una patada en los huevos, no es nada... Ahora lo dije. Sí, es la muerte, la muerte del ego. Pero un momento, que eso viene a la próxima. No os adelantéis, se voy a hablar. Sí, es que la próxima A ver. No, tía, no. A ver, lo que quiero decir, autoconocerse es un engaño. Porque si tú crees que tú eres un ente que se puede entender vía el conocimiento... Mal. Claro, exactamente. Es malo, porque tú no eres nada. No es que cambies tu imagen de ti mismo, es que de pronto cada vez hagas una imagen más cercana a cómo eres. Alguien te puede decir, tú eres algo que no tiene que ver con los vehículos que utilizas. Es como si uno no son sus pedos, no sé si me explico. Bueno, el niño pequeño puede identificarse, sí, eso pasa. El niño pequeño dice, tú eres un mofeta, porque huelen tus pedos y hueles mal. Y uno puede a lo mejor de su identidad subir a sus pedos, a su mal olor, lo que sea. O vas creciendo en conciencia probablemente. Pues tú tampoco eres tus pensamientos. Sean tus pensamientos muy buenos, muy cultos, muy científicos, o muy garrulos, da igual. Es que tú no eres el pensamiento, tú ni yo, eso es lo que estamos diciendo. La pregunta de quién soy yo aún queda aún fuera, ¿no? El net hindú, de momento miremos qué es lo que no es el yo. Y ahora veremos eso de yo, qué cojones es. Pero de momento lo que está claro es que no es un pensamiento, ni tampoco es una imagen. Entonces eso del autoconocimiento, ojo con eso. Está bien para empezar, para los niños. Conócete a ti mismo, todo eso. Vale. Es que además la gente nos encanta. Es uno de los pasatiempos favoritos del ego, hablar de sí mismo. ¿Cómo soy yo? Mira, yo soy muy majo, y muy tolerante y yo tolerante. Ahora bien, cuando me mosquean, entonces esos rollos, esos estereotipos... Yo soy muy humilde no me gana nadie. Si a mí no me gana nadie. Y de pacífico a mí no me gana
cuando me cabreo, pues estereotipos yo estoy hasta los cojones de él, porque estamos todos muy contentos diciéndolo, ¿no? Y eso no salió, no quiero decir, sí que salió, pero no es el mismo fondo. Vale, esto sería el estadio sistémico. Esto es lo que quizá pues, muchos de nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿no? Estamos en un estado de conciencia, pues quizá que, no sé, pues, creo que la universidad y todo eso, nos vamos dando cuenta de este estado de conciencia, ¿vale? Pero fijaros esto de la lucidez más allá del ego, y más allá de la representación, más allá de las imágenes. O sea, se trata más de estar presente. Bueno, presente la congreso porque no quiero ver. Y el estadio complejo, yo le llamé conciencia reveladora. Esta en inglés la llamábamos insight. O sea, a diferencia, no, perdón, utilizamos la palabra realize. Ahí decíamos, to be aware es apercibirse, pero realize es darse cuenta, es el ajá de la Gestalt, de los chimpancés de Colo. Y si lo digo, los chimpancés tenían ajá, ¿vale? Pero, no, que me hace gracia, que creo lo más sublime del ser humano y quien lo estudió era gente que estudiaba chimpancés, ¿no? Bueno, no deja de ser irónico, ¿vale? Pero bueno, el ajá darse cuenta es cuando uno, no sé, quizá ese apercibirse de pronto capta algo. Se hace la luz. Hay como una especie de revelación, sí, pero no revelación de Dios, o sea, es un insight, ¿no? Un ajá. Hostia, de pronto, pues eso, el chimpancé que dice, hostia, voy a coger este palo y lo cojo para agarrar el plátano y me lo comeré, una cosa así, ¿no? Es un insight, ¿no? Conciencia reveladora, es un darse cuenta, pero no en el sentido de apercibirse, sino de captar una dimensión que hasta ahora no la habías captado. Hostia, claro, es una vida. Entonces, esto sí que tiene que ver con la experiencia cumbre. Quizá lo anterior más con el flow, ¿no? Con lo que habéis dicho. Entonces, y esto tendría que ver con la experiencia cumbre. Y está más allá de todos los procesos. Todo eso de... esto como procesamiento de información, todas las cosas que nos gustan tanto y todo eso. Es la percepción directa. Sería una evolución en la conciencia individual en ese sentido, ¿no? ¿O no? A ver, esta es la discusión que tuvimos Richie y yo, y me di cuenta que lo tenemos todos esto. Lo tiene hasta el más burro y lo tienen hasta los chimpancés. Pero claro, porque vamos evolucionando así, ¿no? Sí, exactamente. Ah, qué bien. La chispa. O sea, lo que hace cambiar de un estado de conciencia a otro siempre hay un ajá por medio. Por muy garrón que seas. O sea, en un momento determinado te das cuenta y dices, hostia, esto no es lo que yo me creía. La gente que creía, yo qué sé, en algo y de pronto por adolescencia, ¿no? De pronto te das cuenta, yo qué sé, no sé si os acordáis, cuando éramos adolescentes, yo tenía una novia a los 14 años, que cuando nos abrazábamos, claro, como estaba más caliente que un suro, pues tú pensabas, te quiero más que a Dios. Y nos lo creíamos hasta que te das cuenta que no, que eso se tiene hasta caliente. Que tenía una novia a 14 años que con la abrazae, que pensé que... Pensábamos que eso sí que era amor, esto sí que era amor, que te callas. ¿Cómo nos...? Pero claro, tarde o temprano pues hay un insight ahí que te das cuenta y dices, tío, esto no... En fin, yo qué sé. Ahí cabría el crecimiento a través de crisis, porque sí, en el insight antes siempre hay... Claro, es que después cuando vuelves... O sea, el insight a lo mejor es la cima de la montaña, después bajas abajo, pero es como el garrulo de pueblo que lo llevas a la capital. Si te estás en el pueblo no pasa res. Pero cuando ve que la capital se vive mejor en el sentido de que hay más diversión y todo el rollo, pues cuando vuelvo a pueblo es cuando de verdad se aburre. La crisis. Sí, claro, viene la crisis. O sea, viene la crisis porque has conocido algo nuevo. O sea, hay una realidad nueva, con eso que después tu vida ya no volverá a ser la de antes. Yo lo que veo es que al final vamos siempre a lo mismo, al tema este de la experiencia cumbre, del ajá, del descubrimiento y fijaros que hay una cosa, la síndrome de la admiración. A través de muchos mecanismos le vamos dando vuelta a estos, unos a través de Google, otros a través de este tipo de cosas, otros a veces leyendo a Tolle, otros leyendo a Krishnamurti, ya lo sabemos, pero coño, ¿cómo se llega a eso, tío? Yo lo que quiero decir, o sea, una cosa clara que creo que hay que decir aquí es que esto no son teorías, eso me explico. Es la evolución humana, a ver si me explico. Igual que todo el mundo tiene orgasmos, o sea, y además estoy seguro, la experiencia cumbre es un orgasmo, pero sentido normalmente en el chakra del corazón, o de la coronilla, si ya es más gordón, que es una bendición entonces, pero quiero decir, eso existe y es muy real, no es ninguna, ahí vamos a lo que estaba diciendo, no estamos hablando de ninguna teoría y que este puede decir X y el otro, y no, es una cosa que nos va a pasar a todos. De hecho, nos está pasando a muchos de nosotros de forma más o menos consciente. Sí, pero entonces ahí tienes los problemas, porque a veces el planteamiento que tú hacías, sobre todo antes, al principio cuando hablábamos de los niveles esotéricos, es que claro, no es un nivel de conciencia que uno a través de su experiencia vaya aumentando, sino que ya existe el nivel de conciencia superior y se va manifestando. Exacto. Y por eso cuando tú dices, cuando te has dicho,
sin lo debajo, lo otro no es. Y digo, hombre, sí y no, porque el espíritu existe siempre. Está ahí. Lo que pasa es que si no puede manifestarse, se queda ahí arriba. Por ejemplo, si nos cargamos la tierra, ¿qué pasa? Hostia, porque nos hemos quedado sin patio de aprendizaje, sin escuela. Si al final está ahí arriba, ¿por qué coño nos da tanto la lata? Digo que vamos para arriba todos ya, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero eso es la vida también, Eso es Platón. ¿Pero para qué la vida esto? ¿Para qué sirve? Mi madre. Eso se lo preguntaron a Clem y dice, no creo que un maestro, ni siquiera un maestro, pudiera contestar eso. Digo, ¿para qué vivir? ¿No? A mí me todo Que vi un altre nivell de repente ¿Qué pasa? Este és l'últim nivell. Yo ahí estoy ahora en una historia que la discuto con a veces. No, digo, espera, transparencia. És per fer una pregunta No, o mis espérame? transparencias sí que n'hi ha, pero ya no es que n'hi hagi un nivell més. Ah, vale. Pues es que la pregunta es que no distinguís este del anterior. Ya. ¿Un ejemplo me puedes poner? Sí. O sea. Ejemplos muchos. Una cosa básica, cuando dices que todos llegaremos, no en esta encarnación. Puede que no. A ver. Es que llegar es como llegar al orgasmo o lo de llegar. Todos en el fondo sí estamos llegando. Lo que pasa es que no lo identificamos. A veces, hay una cosa en la Biblia que dice: la piedra que todos rechazaron, sobre eso se construye la iglesia. Pero hay una alusión. ¿Cómo vamos a identificarlo si no es una cuestión de conocimiento? Oye, a mi pregunta todavía no me ha contestado, Sí, no, así que se lo vamos añadiendo, se me va a olvidar. A ver, la asertividad, Entonces, estaba con la de Amparo Sí. y después volvemos a la mía. Contéstale. Y tú, cuando termine conmigo, preguntas si no te importa. Gracias. La experiencia de insight la tenemos siempre. O sea, si hemos dicho que hasta los chimpancés lo tienen, yo creo que lo tenemos todos. Lo que pasa es que no caemos. No caemos cuando la tenemos de que eso es realmente la piedra angular. La piedra que es la que todos rechazamos y nos damos cuenta que ahí está la gracia. Entonces no lo llegamos a identificar. Por ejemplo, pues cuando estamos en una etapa social, lo que hemos dicho social, que también es esto de Maslow, del amor, de sentirme querido y yo querer a otro, es un poco la historia de la parejita y todo este rollo, pues probablemente a lo mejor de pronto tenemos un insight de lo que es el amor, cuando estás abrazando y pasándole microbios por la boca al otro. Entonces, en ese momento hay algo en ti que dices, sí que puede haber en ti una experiencia, digamos, de conciencia global. Lo que pasa es que cuando la tienes, dices, esto es gracias a ti. Entonces, gracias a ti, o tú eres mi amor. Entonces confundimos lo que está produciendo eso con la experiencia en sí. El alcohol podría ser otro ejemplo. Cuando alguien toma alcohol, probablemente drogas, de lo que estamos hablando. No entremos a coste de qué, o sea, después te fastidia tu cuerpo. Pero la droga probablemente te provoca un estado, te permite conectar con un estado de vibración que no viene de la... O sea, no es... Sí, tú imagínate, entonces dices, me he enamorado del vino. El vino no es... O es la cosa esa cuando dicen... Cuando tú preguntas por la luna, dice el sabio señala la luna y el tonto se queda mirando el dedo. ¿No? Entonces... Todos tenemos este tipo de experiencia y poco a poco nos vamos dando cuenta de qué es lo que vale y qué es lo que no vale. No sé si me explico. Nos vamos dando cuenta gradualmente. En la encarnación sí que tenemos ese tipo de experiencia. En esta encarnación sí que tenemos ese tipo de experiencia. Pero no caemos. Fugaces, ¿qué? Claro, son fugaces y las identificamos con gente del entorno. Pero que sean fugaces es nada. No si no son permanentes, no sirven. No, pero si se queda el darte cuenta, a partir de ahí hay una evolución de tu conciencia. Aunque tú en ese momento no seas consciente de ella, abre la mente, ves la realidad de otra manera, construyes de otra manera. Pero yo este ajá no sé lo que es. ¿El qué? El ajá no sé lo que es. O sea, yo puedo entender y puedo reconocer experiencias del estadio anterior, del BioWare pero del ajá no. Contestación, eso sí que también tengo la transparencia. Sí, eso que no me tocaba teclado hoy. ¿Y dónde estaba? ¿Ves que lo había preparado? Espera, a ver. Cuando uno, tú no te pasas ahí cuando era en el instituto, la escuela, que voy a resolver un problema y no sabéis la solución. Y después digo, coño, ya está. Que captas la relación de la pregunta y entonces, ¡pam! A mí me lo pasa en latín. Pero es un nivel muy bajito de ajá, pero es... Y el darte cuenta que ya te parece todo fácil.
el famoso problema de los trenes. Mira que me va a costar a mí a él. Venga, no lo he cogido yo. Ya me se ha olvidado. El tren que salía de Valencia, que salía de Barcelona. Y cuando se encontraban. No, eso me pasa a mí con estadística. Cada vez que empiezo, digo, hostia, vaya, esto así lo veo. En las 2 semanas preguntan bien. A ver, el sistémico no deja de ser una frontera. Estás limitado. Una frontera. A ver, el AJA es... De pronto la frontera desaparece y estás en el pasas todo. a otro nivel. No hay frontera, es todo nada. ¿El inglés? Eso que tiene. Cuando estás aprendiendo el inglés. Si uno preguntase... Preocupándote por la norma de gramática y todo eso. Ya, sí, pero un ejemplo. Preguntarse lo que tú dices, por ejemplo, yo creo que para saber uno dónde está, en general, esto no es malo. Lo que pasa es que el problema de todo esto, es una discusión que tenía con la Fiona esta de Vancouver. La tía me decía, es que entonces tú, ¿dónde estoy yo? Si me pones ahí arriba estaré de acuerdo, pero si yo estoy arriba no me gusta tu teoría. Es el problema de todos nosotros, ¿no? Dice, vamos a ver, si tú evalúas que yo estoy en el nivel 7, me gustará tu teoría, la aceptaré. Pero si tú me pones aquí al medio, que es lo que nos pasó también, creo, a nosotros, si tú pones a los economistas a mitad, ¿Morato está ahí? Digo, no me gusta esa teoría. Ahora, no, yo no es un problema, no es un problema de eso, no digo ahora de Ticha, te digo que ese es el problema que tenemos el ego, todos nosotros, ¿no? Ahora, yo si uno quiere ver dónde, yo creo que podría ver una cosa. Mira, dime de todo lo que hemos dicho, ¿qué consideras que aún es utópico, o como que eso está un poco en el futuro, que es más bien visionario o alguna cosa así? Uy, no, ya, sí. ¿Y qué es lo que crees que podría ser reducido al estadio anterior? Por ejemplo, yo me acuerdo, discutiendo ahí en el departamento, mucha gente decía, ¡ay! Pues todos los demás se podrían reducir al logro, a las necesidades de logro, que es lo del estadio económico. Entonces la valoración es un logro, y al final alcanzas a Dios o la conciencia de tal, y uno se esfuerza, y al final, pues, o sea, la gente que está a nivel de logro es obvio que los siguientes niveles no los pilla. Y en el fondo piensa decir, pues ya, todo se podría reducir a esto. Y nos pasa a todos así. Entonces, cuando tengas confusión de un otro, pues probablemente estás en ese. Y el otro es el que dice, pues eso lo veo por pues aquí. eso me pasa porque vale, no tengo referente para los usuarios superiores. Pero claro, lo parece con eso que si insultas a alguien, ¿no? Que para la gente dice, tía, entonces me estás poniendo a mí. No, porque. Ya, lo digo una de acuerdo a la teoría, tú has dicho que el aprendizaje siempre es por AJA, por lo tanto, ella ha tenido AJAs. Sí, jo, de estadística i coses d'aixes, sí, però jo estava pensant, per exemple, experiències d'aquest tipus, experiències, bueno, no sé si cumbre, però més o menys, puc entendre-ho i si pensara podria pensar coses que m'han passat, però no m'ha passat a ese nivell ninguna AJA, vull dir, després de l'experiència cumbre encara n'hi ha algo més... Vale. Sí, a ver, más enriquecedor. Hay experiencias cumbres a todos los niveles, o sea, a ver si me explico. Por ejemplo, en logro hay experiencias cumbres. De pronto uno va y acaba la carrera o lo que sea y se siente, yo sé, sería si quieres la gloria del logro, ¿no? El rey que conquistaba otras tierras y al final sometía a todos y lo hacía rey, ¿no? Pues ese momento uno se licencia o yo qué sé, y le dan el gorrete, yo qué sé, pues todo eso son, si quieres, experiencias cumbres pero a nivel de logros. Entonces también los hay a nivel sistémico. A nivel sistémico yo entiendo que es una especie de comunión. Yo creo que la clave está en la sintonización. Porque, por ejemplo... Lo que me faltaba. No. Sí, claro. Hay veces que yo no tenía conocimientos, por ejemplo, del tema esotérico. No sabía nada de ello. Oigo hablar, a lo mejor oigo hablar a Antonio, la primera vez a lo mejor que lo oí hablar, y de pronto siento que aunque yo no sé qué es esto, conecta conmigo, o sintonizo o lo comprendo. Y no puedo explicarte por qué lo comprendo o por qué lo acepto. Entonces es como una ajá, es decir, no sabes explicarlo, no hay un conocimiento claro, pero sientes que conecta contigo. Vale. O que está entonces yo entiendo que es algo parecido, ¿no? Pero el ajá no es eso. Es descubrir de pronto que algo está... Claro, el aprendizaje en este sentido es porque algo resuena en ti. No es la historia antigua de hay unos conocimientos aquí y tú los absorbes, los integras. Eso es lo antiguo. Lo antiguo me refiero a las conciencias antiguas. Pero en realidad, en este estado te vas dando cuenta que tú enseñas a los alumnos cosas que resuenan dentro de ellos como algo que ya existe. O sea, se actualiza. La actualización, claro. Self-actualization en inglés, entonces, es actualización realmente de algo que tú ya eres. Y lo que te hace el instructor, el profesor, el que está delante, es despertarte a esa realidad. Exacto, como una puerta cerrada que se abre. Muy bien, pero de algo que ya tenías tú, ya existe en ti. Y tú ya tienes esos estados en el fondo. Claro. Es como si saber que los tenías ahí escondidos y
toma de conciencia. Es que la siguiente parte, que es Rosana, lo que me he explicado, dice eso no se la deja claro. En la siguiente parte es que al sentirte sobre la puerta, yo digo, esto conecta conmigo, entonces se produce un cambio porque yo descubro que hay una parte de mí que tiene que ver con esto. Y una sutileza de percepción. Y me permite avanzar a otra percepción. Un espectro, un nivel de espectro que antes no tenía. Lo que quería decir, a nivel de experiencias cumbres, ahí yo sí que he notado una diferencia bestial. O sea, bueno, en la etapa esta, yo diría que es una experiencia de conciencia total. ¿Vale? Y esta es la discusión que estoy teniendo últimamente con Richie, que no quiero nada de eso. Pero yo creo que hay una diferencia entre la conciencia y la presencia. Entonces, presencia, si dices consciencia, bueno, yo no lo he traído para no hacerlo muy largo, pero en realidad yo lo que digo es, la consciencia es lo contrario que la necesidad. La necesidad es la nesciencia, o sea, nes, no, ciencia, no conozco. De ahí viene necio. Sin embargo, el consciente es lo contrario del necio. O sea, el necesitado, por vía del aprendizaje, convierte la necesidad en conciencia. También en el sentido emocional, la necesidad es que tú no cedes. Ves algo necesario y viene del latín también necese, no cedo. Yo necesito esto, es necesario. Y con la conciencia viene concede. Es la rendición que habla Eckhart Tolle, ¿no? Cuando tú de pronto te rindes a la realidad, no luchas ya más contra ella. Ya no hay esa oposición frontal a algo, ni de forma activa esa lucha por conseguir las cosas. De pronto te rindes, hay un conceder, ¿vale? Sin embargo, la presencia, yo lo divido también, digo, sería presciencia, previo a la ciencia del conocer, a lo cognitivo. Cuando uno está presente, de hecho hay como una especie de presencia, pero de presencia que tiene, yo diría, ya entramos, claro, estamos describiendo cosas que trascienden el pensamiento, y tengo que utilizar preciso analogías o alegorías o algo así. La presencia es masculina, la conciencia es femenina. La conciencia es una comunión de tú a tú, como que tú eres lo que te rodea. Ahora es una conciencia, yo soy eso y eso soy yo, ¿no? Pero cuando la presencia dice yo soy, el que soy, es como una unidad absoluta, y lo sientes como algo. Yo diría que el cuerpo físico lo aguanta muy poco, o sea, es un estado de bendición, mucho más bestia. O sea, normalmente te saltan las lágrimas y estás muy mal. Muy mal me refiero que no se puede aguantar muchos minutos. El de conciencia, bueno, es más identificación. No sé si es más un orgasmo en el corazón, un orgasmo en la cabeza, es distinto. La presencia es mucho más bestia, un fuego eléctrico que te descalabra. Incluso es que no puedes ni respirar. Yo sí que le veo una diferencia. Vale. La sensación es muy distinta entre eso. Y estamos hablando de los topes de cada uno de estos estados de conciencia, ¿no? El tope de aquí es lo que llaman la beatitud. Eso que pintan a los santos con lágrimas, o algo así, no es un lágrima de que en realidad es que te pegan. Es muy fuerte. Es muy fuerte y lo otro es más dulce, si quieres, más la comprensión, la sensación de igualdad, ¿no? Y las otras etapas, claro que hay, es lo que hemos dicho, pues también, o sea, por ejemplo, en el económico, por eso, los logros, de pronto vences, consigues tus metas, esa gloria de por fin lo conseguí. ¿Cómo están de publicado? ¿Cómo están de publicado? Se me olvidó lo último, lo de la sorpresa, Aquí, igual que antes era la interrogación, y esto un poco, y vamos a los orgasmos, que estamos diciendo. El orgasmo empieza así, pero normalmente acaba con sorpresa. Sí. Y son los dos que llamo yo los dos operadores mayores de la conciencia, la interrogación y la posterior admiración, sorpresa. Sin embargo, el sistema educativo tradicional se basa en los guarismos anteriores del más, menos, multiplicar y dividir. O sea, el más es definición de mandonguilla. La mandonguilla no es... El menos, ahora, se diferencia de conceptos parecidos en esto y esto y lo otro. Es igual que el otro en esto, pero en esto no. ¿Vale? Diferente, el menos. Después viene la multiplicación, generalización, o sea, pues a nivel de dónde se da estas cosas, y después división, que es como se mide. Toda división es la comparación de un patrón, un denominador, contra algo. Por tanto, la misma medición, que está tan de moda ahora, entonces. Ese método del más, menos, multiplicar, dividir, es el método tradicional escolástico de transmitir, afirmando, definiendo, pero el verdadero aprendizaje en el sentido mayor es la interrogación y la sorpresa, y la admiración. ¿Cómo consigues tú generar una situación docente en la cual consigues que la gente se le haga cara de habichuela y
Y de pronto se asombra también y dice, ¡hostia! ¿El detalle no va por ahí? Sí, yo creo que va por ahí todo eso. O sea, ¿cómo consigues tú llamar la atención? Y de esto viene la gestión de la atención, no la gestión de los significados. O sea, que también que lo hace un buen comunicador, la publicidad, un buen tío que... Vale, es un buen comunicador, gestiona significados, vale, no está mal. Pero un nivel superior es lo que gestiona la atención. Y la atención la gestionas por medio de la sorpresa y la interrogación, haciendo preguntas, ¿no? El método socrático, ¿no? Preguntas. Y tú dices, hostia, es verdad, sí. Y de pronto te digo, claro, ahora pillo, ¿no? Eso sería un poco la historia, ¿vale? Y acabamos ahora con esto de aquí. Autores que tienen que ver con la conciencia reveladora y todo eso. Como vivencia, porque yo distinguiría a nivel de vivencia, gente que está viviendo y te lo cuenta. Yo creo que ahí tenéis Krishnamurti y su octavo inferior, vamos a llamarlo así, de andar por casa, y está muy bien, que es el Gertrude. El libro que ha hecho famoso es El poder de la hora. Si a alguien le interesa más a nivel académico, pues yo creo que está Ken Wilber, El espectro de la conciencia fue su primer libro, Maslow, con esto de la experiencia cumbre, y aquí, como dice Dani, ya no me leí más, no escribí más. Y divulgadores, este es Deepak Chopra, que este es médico. ¿No te gusta? ¿Deepak qué? Eso no lo conozco. Osho, el Agnes, que será mucho de sexo, que ese tío se pasó. Con Rolls Royce por ahí, no sé. Bueno, pero bien, Osho está bien, es lo poco que he leído. El Chopra esto, pero hay muchos más, evidentemente. O sea, quiero decir que estos son los primeros que se me ocurrieron. Pero científicos hay un huevo. ¿Jodorowsky dónde entra ahí, tío? ¿Quién? Jodorowsky. Yo creo que esos ya están bajando al nivel emocional. No es que hagan mal, ¿no? Pero es que depende, es igual que el cartón. Tú coges a todo y dices, una maravilla. El problema es cuando dices, no, yo quiero ir más allá. O sea, más allá a... Pues yo creo que el cartón, de momento, no te dice lo de Krishnamurti. Es... Hombre, no, más fuerte. Pero o sea, que todo le para gente normal, les lo he dado a mi hermano, así no lo traga. Bueno, eso es una... Hay muchísimos más autores, ¿eh? Esto lo empecé a escribir, me llamó Rosana que si íbamos a tomar cervezas ya y se acabó la historia de poner... Hay más, pero hay más, a ver, no sé si quiero pintar algo más. Aquí... bueno, esto también va por ejemplo. Características relevantes, algo puse. No tiempo, o sea, vamos a ver, en la experiencia, digamos, de atención, de conciencia total, dejemos la cumbre, porque la cumbre es la cumbre en el sentido de la conciencia total, como te da el subidón, ¿no? Vale. Pero en el sentido normal, la conciencia total no tiene sentido del tiempo. Tú no sientes pasar el tiempo. Cuando algo te mola mucho, no sientes pasar el tiempo. Cuando estás con alguien que estás enamorado, pasándolo muy bien, o los niños cuando están absorbidos con un juguete, el flow, todo esto, el tiempo no existe, no hay conciencia del tiempo. Pero cuando despiertas te joder, no se pasa más. Sí, que además te fastidia salir de ahí, que te molesta cuando estás absorto y te mataría. Hombre, claro, y si no, pero si te interrumpe en ese momento, los cangularías, ¿no? Vale, hay un eterno ahora, que es un poco lo que Tolkien distingue entre eternidad e inmortalidad. No es lo mismo, lo eterno está más allá del tiempo. Luego, lo eterno no tuvo un principio ni tendrá fin, no es eso. Lo eterno es aquello que no está condicionado por el tiempo, ¿no? El eterno ahora. Ahí está el no pensamiento, no hay ego. Ahí en realidad si uno pincha salen vídeos que he visto tanto. A ver si podemos conexión ahí. No, es que la conexión no la... No. Sí, pero pasión. Esto es otra cosa fundamental, porque el problema de esto, si alguien dice, vamos a ver, el pensamiento tiene su forma de funcionar que también te hace tener una personalidad determinada. Por ejemplo, el pensamiento o el nivel de conciencia relacionado con el pensamiento normalmente te hace la personalidad del experto, del que sabe. Lo que digo, normalmente el experto es aquel que además tiene una cara un poco como de aburrimiento, vamos a decir aburrimiento porque como ya lo sabe todo, se lo explicas y te va, hombre, ya, pues eso lo sabía yo, esto lo decía fulano. El experto, siempre que lo entrevistan en televisión, le dicen algo y todo eso, normalmente pone cara de aburrido. O sea, es el aburrimiento lo que hace el experto. Para que nos entiendan los telespectadores. Pero al revés, el verdadero científico, el que tiene la conciencia, es todo lo contrario. Tiene una conciencia de pasión, de inquirir, está descubriendo continuamente cosas. O sea, se nota enseguida, no es lo que sabe. ¿No? Y el que está preguntándose, y ese estado de conciencia es pasión. Yo creo que se distingue, es una persona apasionada, no es una persona... esta idea distorsionada también un poco que viene de Oriente, del Buda con pancha, diciendo y descansando, no es eso. O sea, realmente es una persona muy apasionada, muy vehemente en la consideración de... Y esa pasión es una pasión no condicionada, es muy distinto a las emociones normales que tenemos de felicidad, ahora estoy bien, ahora estoy mal.
es una pasión sin tiempo, no condicionada ni contingente a las circunstancias, ¿no? Sería la cosa. Eso tendría que ver con el fluir y es fundamental, como dice, y es una persona que nunca elige, no está eligiendo en tratativas. Por ejemplo, la toma de decisiones, la solución de problemas, todo esto tiene que ver con la dirección estratégica de las narices, todas elecciones, estrategias, evalúa, tal, la ley, toma una decisión, ¿no? La verdadera conciencia es la conciencia, que lo llama Krishnamurti, conciencia sin elección. Quien elige es esclavo, es justo lo contrario. El que es libre para elegir realmente elige, porque tiene dudas y todo eso, no ve directamente. A veces está deseando algo, ¿no? Esto sería otra de las características. Eso en realidad son vínculos que si pinches ahí y van a vídeos. De Krishnamurti, de Hartol y todo eso. ¿Podrías hablar un poco de la sintonizar? Sintonizar. La forma de percepción es por resonancia. Antiguamente uno decía, uno absorbe algo y se supone que tú transmites conocimiento, transmites información, yo la decodifico de ese rollo, la asimilo con mis propios históricos. Eso es el mecanismo clásico, que es un mecanismo basado en la cosa newtoniana, aquí bolas de billar, los planetas chocan, la leche, esto aquí, todo esto. Pero la resonancia, por ejemplo, cuando afináis una guitarra, cuando se afina una guitarra y tú le das a una cuerda, si está afinada, la otra vibra al unísono sin tocarla. Entran en reverberación las dos, están sintonizadas las dos. Por ejemplo, la naturaleza de la percepción por sintonía es esto. De pronto tú generas en el otro una resonancia de algo que ya existe. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? O sea, tú no le enseñas nada, no le estás transmitiendo nada. No hay movimiento siquiera de pensamiento hacia la otra persona, ni que el otro va y lo interpreta. De pronto algo resuena en él. Como esa, tú tocas tu cuerda, la pulsas, y resuena en él. Y de pronto esa persona dice, hostia, sí. Pero sí, como algo que es verdad, y esto lo he tenido yo toda la vida. ¿Eso puede provocar el ajá? Sí, claro, o sea, el darse cuenta, o sea, cuando dices, ostras, sí, eso es un ajá, puede ser pequeñito, puede ser gordo, puede ser, como los orgasmos, o lo que sea, pero quiero decir, hay una resonancia y hay algo, y el aprendizaje entonces es una actualización de algo que tú ya eres. Eso cuando dicen, los hombres sois dioses, Dios, eso lo dice San Pablo, fue dicho, dioses sois, ¿no? Tú eres un dios en evolución. Uno es más evolucionado, puede ser el Cristo, pero tú, ya lo dijo él mismo, decía, cosas mayores de las que yo hago haréis. O sea, porque cuando llegue vosotros la evolución de donde yo estoy, seguramente habrá avanzado mucho, y habrá más microondas y todo eso que en su tiempo no había. O sea, es decir, el estado crístico alcanzado por la humanidad, o sea, que sería el estado de una supraconsciencia o lo que sea, todo eso, será aún más gordo que la que él tuvo. Pero todos estamos predestinados y tenemos en nuestra naturaleza eso. Y por eso cuando llega un instructor espiritual lo que hace es resonar eso dentro de nosotros. Y de pronto te hace despertar algo dentro de ti y dices, sí, si yo soy el origen son las resonancias. El origen es buscar la consigna es buscar resonancia. La sintonía, yo le voy a sintonizar, ¿no? ¿Cómo resuenas con el otro? Y lo contrario de antes era la lucha. Tú querías luchar intencionalmente, convencer a otro para que sea más bueno, para que se dé cuenta que no sé qué, ¿vale? Pero no es así, cuando tú lo haces resonar, de pronto lo dices, claro. Claro, pero lo que nos está fallando ahora en las clases, pues está pensando en las clases en este momento, es que nosotros no conseguimos resonancia. Sí. A veces sí. A veces, los momentos esos mágicos de te ha pasado hacer las bonitas y dices, ¡oh, tía, qué guay! Entonces quedan... Y pasa mucho con los de publicidad que son muy creativos. Pero entonces no estamos llegando a ellos porque no estamos resonando, no estamos. Han cambiado la onda. Ya, pero antes de buscar una técnica, yo creo que es una... No, hablo de técnica. Técnica, ¿por qué uno no aprende a funcionar así? O sea, no aprendemos, es una cosa que me digo a mí mismo. ¿Por qué no aprendemos a funcionar de esa forma? O sea, quiero decir, no sé, prestando atención, teniendo conciencia. ¿Habéis visto el Guerrero Pacífico? O sea, bueno, pues ahí lo llevo, eso. Si a esas lo pasé, ¿tú lo has visto? No, lo tengo aquí. Bueno, pues si está ahí. Bueno, es una peliculita que es basado en un hecho real, uno que fue campeón de trampolín olímpico, no sé qué. Y este tío parece ser que su vida real, de pronto atropelló una moto y le hizo fosfatina, o sea, pero realmente es harina, todos los huesos del pie. El pie no, toda la pierna. Pero chipu, y al final pues se hizo campeón así cuando todo el mundo le dijo que eso era imposible, ¿no? Entonces que había conocido a un maestro que era un gasolinero, no que ponía gasolina, pero es jefe de mestre, ¿no? De todo esto. Entonces el maestro decía todas estas cosas, decía, no busques nada, no luches por conseguir nada, eso no tiene sentido. Dice, cuando él, por ejemplo, intentaba ser campeón y todo eso, con la pierna rota, dice,
estás tonto. Entonces al final el tío se da cuenta y dices, verdad, ¿y dónde voy? Me doy cuenta de mi realidad, ¿no? Voy a dedicarme a otra cosa, voy a ayudar a los demás y todo eso. De pronto el maestro le sorprende diciéndole, ¿eres gilipollas? Dice, ¿a ti qué es lo que más te ha molado siempre? Y dice, yo esto, bueno, en este caso ahí era un tío de anillas, de hacer anillas de gimnasia. Dice, hacer gimnasia. Y entonces le digo, venga, ponte a hacerlo. Pero no por luchar por nada, hazlo. Es lo que me pasa en natación. Y ya está. Y al final, bueno, se hizo campeón, eso me entregó, eso es la historia que a mí ya no me mola, porque vale, muy interesante. Pero ahí lo que decía, sé tú, dice, aparta tu basura de la cabeza, ¿no? Siempre cuando iba a entrar, dice, te enfrentabas al miedo o algo así, decía, limpia tu mente, déjala estar, quédate atento. Una puntualización que hace de mí es que yo creo que esto que comentas a mí me ha pasado muchas veces, con cosas pequeñas o con cosas grandes, pero siempre con un estado de disociación, siempre en un estado, pues a lo mejor lo que comentábamos en la comida, antes de despertarme, o estando muy cansado, relajado en el sofá, que notas como incluso el propio cuerpo sale un poquito, se eleva un poquito. Estados de disociación. En estados normales no me ha sucedido. A ver, en el estado de disociación se supone que tienes un vehículo menos, ¿no? O sea, afortunadamente el cerebro recuerda en parte, sobre que estaba hasta arriba, esa es la cosa técnica del asunto. Pero en la percepción real, yo creo que esto será, no sé, yo creo que tenemos que remontarnos también cuando éramos pequeñajos. Pequeños, quiero decir que no teníamos eso que la sensación del tiempo y te quedabas afabado mirando las cosas. Es lo que más lo llamaba la experiencia de talidad, ¿no? Que te quedas mirando afabado los movimientos de una oruga o cómo resbala la lluvia en el cristal. Les decía, las manchas de aceite en un charco, cómo hacen un arcoíris, y te quedas así. Esa es la experiencia real, la percepción real. Pero tú imagínate que ahora mismo estás en la calle viendo eso y te encuentras a alguien. Y dices, ¿qué pasa? Y tú imagínate que dices, nada, estaba mirando un charco. Y dices, ¿cómo? No, es que estaba... Y dice, pero ¿a dónde vas? Y dice, no iba a ningún lado, no es que fuera ningún... ¿Cómo que no vas a ningún lado? Pues si tiras, ¿no? Y entonces te las cagaba. Como máximo tendrían que estar chalado, o sea, que estás mal, o sea, que vayas por la calle y que no vayas a ningún sitio. Que estés, como máximo, decir, un paseo, pero un paseo no estaba caminando. Claro, eso nadie lo decimos porque se van a tronchar. Pero eso es un estado de disociación también, es un estado normal. Yo creo que es un estado de integral de percepción, es un estado de percepción pura, directa. No disocias conciencia ahí. Yo creo que en ese caso es directo. O sea, el pensamiento como máximo... Es que tienes que estar un poco alejado de... En inteligencia emocional se dice no funcionar con objetivos, simplemente ser consciente de él. No tener pendiente, voy a ningún sitio, tengo que hacer esto, sino tomar conciencia de él. Pero si te lo tomas como una estrategia para... Entonces no entras porque ya es un objetivo. Entonces ya te bloquea. Pero simplemente dejar que pase. No vives, sí, no. O sea, pero el estar en ti mismo te impide tener ese insight. Por lo menos a mí. A ver, una cosa es estar en sí mismo, que es lo que hacemos todos, que estamos, lo que dice el Tolle con nuestro story, ¿no? Nuestra historia. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la ahora tengo que aquí, ahora lo otro, si este cabrón me vuelve a decir que lo otro, cabrón este que me diga, hostia, tengo que recoger el traje de no sé dónde, o me dice, oye, todo ese rollo. Es el rollo, es la conciencia normal. O sea, somos poseídos por el pensamiento y al ser pararlo no puedes. O sea, te dicen, sí, es verdad, pienso y no puedo parar de pensar. Vale, pero ¿cuándo lo hacemos? Yo creo que muy pocas veces. O sea, cuando éramos niños más, quizá porque no sé, tenías más capacidad de quedarte absorto por... Sí, pero no en babia de a favor, sino mirando cosas. Los niños son... Estamos menos contaminados por procesos de... Que había más esa percepción directa, ¿no? Pero más capacidad de sorprenderse y menos de analizar, a lo mejor. Sí, eso es percibir directamente las cosas. Y de tener que pensar. Es que esta mujer dice una cosa que si lo piensas es aterradora. Dice, ¿ha mirado usted a alguien, a un árbol? Dice, por no decir su esposa o su marido, que eso es lo más difícil del mundo, sin ninguna imagen de por medio. Dice, y el Tolle dice, si lo hace, empiece con cosas que no tengan demasiado impacto en su ego, que es la mujer, los amigos, los compañeros, o sea, empiece con arbolitos, animalitos. El Tolle lo dice, el animal dice, ¿por qué tiene ese poder? Eso lo dice ahí en el libro, dice, ¿por qué tiene ese poder de reacción el animal? Dice, porque te mira sin juzgarte. Mientras que las personas normales es que te están mirando y saben que están juzgándote. Bien o mal, pero están continuamente... Y tú haces lo mismo con ellos. Y esto no nos mola a nadie. El animal te mira incondicionalmente, es directo. El niño también te mira directamente y te dice, está bueno y te está bueno.
Hay una percepción directa, muy bien. Pero no te mires a través de un rol. Nosotros, en la universidad, nos tratamos igual a un catedrático que a un pringao. O sea, es toda esa historia, la representación. Todos tienen una representación. Pero con la mujer y con el marido, bueno, ahí es donde ya es el colmo de la representación. Pero no podemos ver igual un catedrático que un pringao. ¿Cómo? Que no podemos ver igual un catedrático que un pringao. Porque el mismo hecho ya de nombrarlo ya lo pone calificado. Sí, bueno, muchas veces a la categoría. El catedrático tampoco nos mira a nosotros igual porque nos mira como pringados. Claro, has mirado todo a través del rol, todo a través de los roles, todo a través de los roles. ¿No? Y de las responsabilidades, un niño no paga hipoteca, nosotros pagamos hipoteca y eso te incide en el pensamiento. Eso jode, que no te deja tranquilo todo el día. Ya, pero un momento. Pero la conciencia esta se supone volver al estado de niño, pero con todo el bagaje cultural. Sí, saber gestionar todo eso, sí. Hay una pregunta que le hacen ahí al Tole, que es interesante, que le habla sobre los oligofrénicos, ¿no? Sobre los nanos curtets, ¿no? Entonces esto dice que en realidad tienen como Forrest Gump y todo eso, que parecen tener como glimpses esto de sabiduría, ¿no? Dicen, se le pregunta a Forrest, por tan achorrado, y usted esta parece sabio, ¿no? Él dice, claro, y él decía, sí, porque está en el aún premental, prepensamiento. El pensamiento, dice, en realidad la gente iluminada, la persona que llega a eso, está otra vez a ese nivel, a ese otro nivel, digamos, de un pensamiento, pero habiendo trascendido y con todo el bagaje cultural que le ha traído el pensamiento y todo eso. El problema es que ahora somos totalmente absorbidos por el pensamiento de las emociones. Y somos eso y nos creemos que somos eso. El niño aún no ha llegado a pasar por eso. Ahora lo entiendo. Por eso a mí me da la sensación de que estamos viviendo alguna época mágica, más primitiva, en la que se supone que estábamos conectados con la naturaleza, con la natural. Había una comunidad, entonces venían los chamanes y conectaban con... Y ahora tenemos algo parecido, pero claro, con la experiencia adquirida de evolución. Igual que el abuelo y el niño se parecen. Claro, es que dice que no se puede no pensar. Claro, me parece que si estás no pensando, por definición estás o dormido o atontado o con una patología o sin embargo sí se puede no pensar. Claro. Entonces, no solo eso, sino que lo más esencial, lo más guay de la vida, los orgasmos, y todo eso se da cuando no hay pensamiento. No es posible estar pensando y correr. Bueno, no sé. Yo creo que sí, pero vale. ¿Te corres tú, piensas? La factura ya hablaremos en privado. Una forma de hablar, pero quiere decir que es una experiencia intensa, que no hemos hecho nada de... Es que muchas veces estos rollos cuando se explican parece que dicen, ay, toda esa cosa así, tan así, etérea, como si fuera un mundo de afabados, ¿no? De atontados y todo eso. Y en realidad es una cosa con una vitalidad. Una experiencia muy reciente, pequeñita, ¿no? También es una chorrada. Me dejaron un jefe de balines para una cosa en concreta de la terraza, que no podía llegar de otra forma, digo, a ver si disparando de la tumbo. Vale. Y me dijeron, no te lo puedo explicar porque no tengo tiempo, pero es de repetición. Y yo dije, ya miraré el mecanismo y tal, ¿no? Entonces me dio ahora mirando tal, y solo fui capaz de meter balín, disparar, meter tal. No me acosté. Me acosté particularmente cansado y tal. Y recuerdo que justo antes de dormir y dije, hostia, me levanté, abrí tal, saqué un palito de dentro, le saqué otro palito, le metí el palito, le metí los balines, tal, y bla. Pero esas cosas me suelen pasar cuando yo noto que estoy en un estado de... Pero eso es el pensamiento creativo, cómo funciona, ¿no? Pero eso es porque le da el espacio al pensamiento. Pero es que no percibo ningún proceso de pensamiento, es como algo que viene directamente, ¡fua! Sin haber un proceso de pensamiento. No, pero el pensamiento la iluminación total, se reconfigura. Estar a punto de dormir y decir, hostia, puedo salir corriendo. Pero a ver, el pensamiento puede trabajar por sí mismo y también es creativo y todo eso. Ahora, cuando opera la inteligencia sobre el pensamiento, la intuición, él dirige, genera tu pensamiento. O sea, por ejemplo, estos Krishnamurti y todo eso, cuando hablan al público, ellos no tienen ningún guión, no tienen nada. Él normalmente, Krishnamurti, mira a la gente y como él dice, su secreto es que yo no espero nada, dice, de ustedes. Por lo tanto, yo hablo y fluye todo a través de mí y el pensamiento se reorganiza en función de lo que la inteligencia opera a través de mí, ¿no? Y cuando uno se va a dormir y todo eso que queda libre un poco del ejercicio de la voluntad, del ego y todo eso, así que se puede reorganizar de forma libre y de forma más afín los pensamientos y de pronto dan con la solución. No, sí, pero bueno, tiene todo ese proceso. Pero ese proceso se da en el espacio de la inteligencia. El pensamiento opera en el espacio que la inteligencia le permite.
Y la inteligencia probablemente tiene que ver con algo... Pero si tengo que ver es que no soy consciente de los pensamientos que me llevan a tener esa solución. No consigo ser consciente. Claro, eso es psicología de eso, la parte inconsciente, la consciente, hay un juego de preconsciente y todo. Bueno, sí, hay muchos pensamientos de los cuales no somos conscientes. Pero bueno, que sí, pero al final la solución creo que viene por un pensamiento. Igual que una obra de arte, si eres un escultor, la inspiración al final se tiene que convertir en mármol, ¿no? Es obvio, pues el pensamiento, claro que al final tiene que salir, y si lo tienes que decir en palabras, pues se topa con tu ordenador cerebral, con tu bagaje cultural, con las palabras que tú tienes disponibles y, no sé, con tu capacidad de vocalizarlo bien, tus emociones de te pones nervioso y quieres decir. Exacto, se encuentra con el vehículo para eso. Pero la inteligencia, en la medida que se manifiesta, hace uso, es distinto, y nosotros aún no hacemos uso del pensamiento. Somos esclavos del pensamiento y de las emociones, kama manas, que llaman los hindúes, o sea, la emoción y la mente, ese bucle continuo. Y estamos continuamente todo el día así. Y si nos damos cuenta, además, es que incluso nos hablamos a nosotros mismos en primera y segunda persona. O sea, estamos solos. Solo dice el Tole también, cuenta la anécdota de que cuando iba a la universidad, dice que un día había una tía loca que se encontraba así, delante en el metro, hablando solo, ¿no? Pero hablando como si discutiera con alguien. Y mira, como tú no sé qué, pues yo le digo, y yo le digo, y estaba charlada. Y un día dice que la persiguió total, que iba a la misma universidad que él, porque Tole estaba entonces de hacer el doctorado ahí en Londres, no sé qué. Y entonces el tío se queda acojonado y dice, hostia, la profesora. Y dice que se metió en el baño y dice, yo no quiero acabar como esta. Y estaba así, lavándose, y cuando se acaba las manos dice, no puedo acabar con esta. Se gira y al de al lado se le queda mirando y él se dio cuenta que él estaba hablando solo también. Y él se queda y dice, Dios mío. Demasiado tarde. Propongo... Es una patología, solo más exagerada en la gente. Que dejemos reposar todo este preconsciente, inconsciente y todo eso, y amanime el sopar y demás. Porque gracias a todo esto me estoy quedando sin pensamientos. Dani, has escuchado, has escuchado. Como un campeón. Vale, vamos a ver el horno, cómo va. Vale.